Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de Node.js, TypeScript y MongoDB. Desde hace bastante tiempo he venido publicando ejemplos utilizando simplemente JavaScript, Node y Node. El día de hoy vamos a utilizar TypeScript como lenguaje de programación del lado del servidor. Como muchos de ustedes quizás ya saben, TypeScript es una extensión del lenguaje JavaScript. Para aquellas personas que ya tienen una idea de TypeScript, ya han estudiado sus conceptos básicos, el día de hoy vamos a aplicarlo a un ejemplo práctico. Vamos a crear un servidor, vamos a estar empezando a conectarnos a una base de datos, vamos a empezar a generar vistas para nuestros usuarios y todo esto utilizando TypeScript. Y el proyecto que vamos a crear es el siguiente. Aquí tenemos una aplicación sumamente sencilla. Por ejemplo, tenemos una aplicación con una bienvenida, nada del otro mundo, es simplemente mostrarle una interfaz de bienvenida al usuario. Y tenemos una navegación que nos permite poder ver, por ejemplo, una lista de libros que tenemos almacenados en MongoDB. Por ejemplo, estos libros tienen un título, tienen un autor, una ISBN, es decir, una especie de ID. Y para poder guardarlos vamos a generar también un formulario que nos permite poder recibir los datos desde el servidor y guardarlos en MongoDB. Y para generar este ejemplo tan sencillo vamos a tener que convertir código de TypeScript, vamos a tener que inicializar un proyecto con configuraciones de TypeScript, vamos a tener que empezar a crear nuestra estructura del proyecto con controladores, clases, interfaces, métodos y todos estos conceptos que están relacionados al servidor para poder empezar a utilizar las ventajas de este lenguaje. Así que para aquellas personas que ya han trabajado algo de tiempo con Node, ya conocen lo básico de MongoDB, ya han creado una aplicación sumamente sencilla y ahora quieren integrar TypeScript, pues en este video voy a enseñarles cómo hacerlo de una manera práctica. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Antes de que escribamos código y todo aquello, te voy a comentar las herramientas principales que vamos a necesitar el día de hoy. Obviamente vamos a escribir nuestro servidor de Node, así que te recomiendo ya tenerlo instalado y sobre todo tener conocimientos básicos de Node. Si no los tienes, te voy a dejar un video en donde te muestro las bases de Node, que es el curso de Node, es un curso básico. Muy bien, adicional a Node.js vamos a utilizar también TypeScript. Para instalar TypeScript lo vamos a hacer a través de Node.js, a través de su instalador de paquetes, que es npm. Lo vamos a instalar, así que por ahora tan solo te estoy comentando qué es lo que vamos a utilizar, luego te voy a mostrar cómo instalarlo. Y luego también vamos a utilizar Visual Studio Code como editor de código. Te recomiendo utilizarlo por una sencilla razón. En otros editores vas a tener que instalar algún plugin para poder interpretar TypeScript, vas a tener que empezar a entender cómo funciona ese plugin dentro de tu editor. En Visual Studio Code es mucho más sencillo. Simplemente arrastras el proyecto, empiezas a escribir TypeScript y él te brinda autocompletado, él lee de manera automática tu configuración y demás. Entonces es una manera mucho más sencilla. De cualquier manera, utiliza el editor que más te guste, no hay ningún problema en ello. Ok, adicional al editor también vamos a utilizar una base de datos el día de hoy. La base de datos que vamos a utilizar es MongoDB. El día de hoy voy a enseñarte cómo integrar un proyecto de Node y MongoDB junto con TypeScript. Si ya conoces la base de Node y MongoDB, TypeScript va a ser una ayuda más. Puede que te guste, puede que no, pero vamos a verlo. Y necesito que tengas instalado MongoDB. No te voy a mostrar cómo instalarlo porque es un proceso bastante... no es tan largo, pero toma su tiempo. Entonces yo te voy a dejar un video aquí en la descripción en donde te muestro instalarlo en Windows. Si tienes otro sistema, pues simplemente puedes venir aquí en mongodb.com, en donde dice obtener MongoDB. Y aquí te da las distintas opciones para poder instalarlo. Aquí esa es su opción en la nube. Esto no es tan importante por ahora. Vamos a utilizar la versión local, que es la versión de servidor. Y aquí te da las distintas distribuciones que soporta. Versiones de Linux, Windows y Mac. Muy bien, entonces de esta manera puedes instalarlo. Entonces los requerimientos de este curso: Node.js, Visual Studio Code y MongoDB. TypeScript, te lo voy a enseñar cómo instalarlo. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a crear una carpeta nueva. A esta carpeta voy a llamarla, vamos a crear clic derecho, nueva carpeta. Y vamos a crear una carpeta con el nombre node-ts-app. Dentro de esta carpeta es donde nosotros vamos a colocar todo el código de nuestro proyecto. Así que vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. Y a partir de aquí voy a empezar a crear los archivos, crear nuestro proyecto de configuración y demás. Muy bien, tan solo tenemos el proyecto abierto dentro de nuestro editor. Lo que necesito es abrir una terminal y ubicarme dentro del proyecto. En Visual Studio Code lo podemos hacer muy sencillo, simplemente con Ctrl+P y escribimos terminal integrate. Y puedes observar que hay una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Simplemente damos un clic y se abre un terminal. También puedes utilizarlo a través de atajos, pero cada atajo es distinto en distintos sistemas operativos o basado en tu configuración, así que yo te estoy mostrando la forma más común. Ok, vamos a limpiar la consola con clear, o si estás en Windows puedes utilizar cls. De cualquier manera es simplemente para limpiar la consola. Ok, y a partir de aquí vamos a ejecutar el comando importante para iniciar un proyecto de Node. Este comando se llama npm init-yes. Este comando lo único que hace es crear un archivo llamado package.json, que es para describir qué es lo que hace nuestro proyecto. El nombre, la versión, la descripción. Es un archivo de metainformación de mi proyecto. Ok, y a partir de aquí yo puedo instalar módulos. Vamos a limpiar la consola
y voy a decir npm i y a continuación voy a instalar los módulos que necesito. Es decir, voy a instalar Express, que es un framework de Node que me permite poder escribir el código del servidor. Voy a instalar Express-Handlebars, que es el complemento de Express para entender el motor de plantilla llamado Handlebars. Vamos a utilizar un motor de plantilla por una sencilla razón. En esta aplicación vamos a estar obteniendo datos de la base de datos y vamos a estar también empezando a mostrarlos por una vista HTML. Y nos ayudaría bastante poder tener bucles for, tener condicionales y todo eso en las vistas. Es por eso que vamos a utilizar un motor de plantilla. Los motores de plantilla podríamos decir que es tan solo una extensión al HTML. Nos permite procesar datos dentro del HTML. Pero no hay ningún problema con eso porque eso luego se transforma en simplemente HTML puro. Y con este módulo hacemos todo eso. Simplemente con un módulo simplemente vamos a configurarlo y vamos a utilizarlo. Ok, hay otros motores de plantilla. Está Jade, AJS, Pug y muchos más. El día de hoy voy a utilizar Handlebars. Para utilizar Handlebars voy a utilizar Express Handlebars, que es el módulo que me permite integrarlo. Y luego también voy a utilizar un módulo llamado Mongoose. Este módulo me va a servir para yo poder empezar a conectarme a la base de datos MongoDB. Es decir, desde nuestro servidor de Node creado con Express, vamos a utilizar Mongoose para conectarnos. Recuerda que este no es la base de datos, este es tan solo un módulo de conexión. Ya debes tener MongoDB instalado, este tan solo nos va a permitir conectarnos. Y también definir los modelos de datos. Y con esto vamos a dar un Enter. Ok, mientras se instalan, vamos a cerrar por ahora el package.json y vamos a crear nuestra estructura del proyecto. ¿Qué necesitamos para crear nuestro proyecto? Y vamos a tener un orden, así que voy a crear el día de hoy una carpeta. Vamos a dar un clic derecho, nueva carpeta, new folder. Y esta carpeta la voy a llamar src. La voy a llamar src porque aquí voy a colocar todo el código fuente de mi proyecto. Es decir, aquí voy a crear mi archivo principal que arranca mi servidor y demás. Voy a crearlos todos y luego te voy a mostrar cómo vamos a rellenarlos con código. Vamos a crear un archivo llamado index, ya no .js sino .ts. El archivo .ts es para decirle que es de TypeScript. Y con este archivo vamos a arrancar nuestra aplicación. Luego voy a crear un archivo llamado routes. Bueno, una carpeta llamada routes. En esta carpeta vamos a definir las rutas. Luego voy a crear otra carpeta llamada models. En esta carpeta vamos a crear los modelos de nuestra base de datos. Luego voy a crear una carpeta llamada controllers, que es en donde nosotros vamos a escribir las funciones que vamos a utilizar cuando queremos procesar algo que viene desde las aplicaciones cliente. Luego voy a crear una carpeta llamada live para tener un código que puedo compartir entre todos mis archivos o todas las piezas de código de mi servidor, es decir, tener código que puedo reutilizar. Y también, finalmente, una carpeta llamada views. Esa carpeta views servirá para poder empezar a escribir adentro archivos HTML que voy a poder enviar al usuario o a las aplicaciones cliente, a los navegadores. Muy bien, y con esto podría terminar, pero voy a agregar dos archivos más que es simplemente para tener un poco más de orden. Un archivo que se va a dedicar tan solo a la conexión de la base de datos llamada database.ts y otro archivo que es para nosotros colocar todas nuestras contraseñas y direcciones de servicios de internet que estamos utilizando en nuestra aplicación. Por ejemplo, si luego quieres utilizar un servicio de la nube para MongoDB como MongoDB Atlas o MLab, bueno, puedes empezar a colocar tus claves aquí. O luego quieres tener un servicio de correos y te dan una dirección y un secret, pues también lo puedes almacenar aquí. O tienes tu servidor en la nube y te han dado una contraseña, también puedes tenerlo aquí. Entonces aquí es donde vamos a colocar keys.ts en este caso. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra estructura de nuestro proyecto. Esto es así como va a lucir nuestro proyecto al final. Vamos a rellenarlo obviamente, pero al menos por ahora tenemos un inicio. Ok, entonces ¿cómo podemos empezar a escribir TypeScript? Bueno, vamos a ir en index.ts y vamos a importar el módulo, el paquete que necesito. En este caso voy a importar Express. Vamos a importarlo, vamos a ir en index.ts y voy a decir import Express from Express. Y aunque me dé el autocompletado, puedes observar que aquí TypeScript no entiende del todo mi proyecto. La razón es que en este caso, si bien estoy escribiendo código de TypeScript, aún no he definido cómo voy a utilizarlo, cómo voy a utilizar TypeScript, ya que recuerda que TypeScript puede ser utilizado en cualquier entorno en donde JavaScript funcione. Es decir, podemos utilizarlo en el navegador para crear aplicaciones de cliente o podemos utilizarlo en el servidor para crear en este caso una aplicación junto con Node. Entonces nosotros tenemos que especificar en qué entorno estamos ejecutando, qué reglas queremos que él pueda revisar mientras vamos escribiendo el código. Tenemos que decirle cómo trabajar a TypeScript. Y por suerte, nosotros podemos hacerlo eso de una manera muy sencilla. Vamos a ir aquí en nuestro proyecto, vamos a guardarlo por ahora. Vamos a ir al inicio y voy a instalar TypeScript ahora. Vamos a cerrar todo esto, clear, vamos a limpiar la consola. Y voy a decir npmi bueno, vamos a seguir como lo está escrito en la documentación para que luego lo puedas ver. Vamos a decir npm install-g TypeScript. Vamos a escribir eso tal cual. npm install-g TypeScript. Y vamos a darle un enter.
¿Qué es lo que hace este comando? Desde internet descarga TypeScript y nos habilita un comando nuevo dentro de nuestro computador. Este comando se va a llamar tsc. Vamos a, por ejemplo, ver aquí que ya ha terminado la instalación. Si lo estás instalando por primera vez va a tomar unos cuantos minutos más. Ok, en mi caso lo ha instalado y para comprobar si lo tengo instalado simplemente escribe en tu consola tsc y das un enter. Y como puedes ver aquí tengo una especie de salida de mensaje que me está dando. Este es el compilador de TypeScript. Este es el intérprete que toma código de TypeScript y lo convierte a JavaScript. En este caso nosotros podemos utilizarlo, pero el día de hoy voy a darle simplemente a mi proyecto una configuración y luego voy a convertir el código al final, una vez ya tenga todo el proyecto generado. Muy bien, entonces aquí voy a ejecutar el comando tsc-init. Recuerda que esto es muy parecido a como habíamos hecho el package.json, o es decir, el npm init, pero en este caso estamos utilizándolo con tsc. Entonces vamos a decirle tsc-init y damos un enter. Con esto observa que en nuestro proyecto en src, dentro de la carpeta node ts-app, ha aparecido un archivo llamado tsconfig.json. Este es un archivo de configuración para decirle a TypeScript cómo comportarse, qué código tiene que revisar, a dónde va a convertir todo el código, cuál es su target, es decir, a qué versión de JavaScript va a convertir el código y demás. Aquí nosotros podemos darle más información. En este caso voy a darle una configuración sumamente sencilla, no voy a tratar de abarcar todo, así que vamos a tratar de utilizar lo que necesitamos simplemente. Por ejemplo, el target en este caso es ES6. La razón de utilizar esto es porque en Node nosotros sí podemos ejecutar código de ECMAScript 6. No podemos ejecutar módulos ni nada de eso, pero al menos tenemos algunas funcionalidades de JavaScript de versión ECMAScript 6. Entonces vamos a habilitarlo. Luego también voy a habilitar su propiedad llamada outDir. Vamos a descomentarlo. Y este outDir lo único que hace es decir a dónde va a colocar todo el código convertido de TypeScript. Es decir, una vez nuestro código sea convertido, lo va a tener que colocar en algún lado. Entonces, para que no lo coloque justo aquí mismo, voy a decirle que lo coloque en otra carpeta. Esta carpeta la voy a llamar, voy a decirle aquí, colócalo dentro de una carpeta llamada build. Entonces va a crear una carpeta build con todo el código convertido y luego le voy a decir que coloque todo eso dentro de una carpeta de src. De esta manera voy a crearlo. Es decir, al final todo mi código convertido estará dentro de una carpeta build, dentro de una carpeta de src. De hecho, hasta este momento podríamos verlo incluso. Vamos a ir en nuestro código y vamos a limpiar la consola. Y ahora vamos a decir simplemente en la ruta dentro de nuestra carpeta principal tsc. Vamos a dar un enter. Y vamos a ver qué es lo que genera. Observa que ha generado una carpeta llamada build y adentro un archivo src. Una carpeta src con unos cuantos archivos. El archivo index.js. Y aquí ha convertido algo de código, pero en realidad no ha convertido nada porque aún no entiende en dónde estamos trabajando. Tenemos que decirle que estamos trabajando con Node y todo aquello. Entonces vamos a cerrar todo esto, pero al menos ya estás viendo que está convirtiendo algo, está convirtiendo código de JavaScript. Podemos eliminarlo porque esto nosotros lo podemos generar cuantas veces queramos a partir de nuestro código fuente. Ok, vamos a terminar con las configuraciones. Luego de outDir nosotros vamos a querer también especificarle que estamos utilizando TypeScript para Node. Entonces vamos a ir en esta parte donde dice, vamos a buscarlo, Module Resolution Options y vamos a descomentar esto que dice Module Resolution Node. Es simplemente para decirle que vamos a estar trabajando con los módulos de Node. Y con esto vamos a poder traducir esa parte. Ok, no es lo único. También quisiera utilizar aquí una parte que dice isModuleInterOptTrue. Eso está por defecto activado, así que lo vamos a dejar tal cual. Y vamos a agregarle cuál es el código fuente, el código que tiene que revisar. Vamos a colocar justo después de las opciones del compilador. Es decir, justo que termine esto. Vamos a colocar una coma. Y vamos a colocar aquí un objeto, bueno, no un objeto, sino una propiedad que se llame include. Este include es un arreglo y adentro nosotros le damos la dirección de la carpeta que queremos que revisen. En este caso le voy a decir, dentro de la carpeta src hay un archivo llamado index.ts. Pero no quiero que revise tan solo ese archivo, sino todos los archivos de TypeScript. Entonces voy a darle un asterisco, un slash asterisco. Esto es como decirle, revisa todos los archivos que estén dentro de carpetas y que todos tengan extensión .ts. Ok, y también voy a excluir alguna carpeta. ¿Qué carpeta voy a excluir? La carpeta Node Modules. Entonces voy a decirle excluye la carpeta Node-Modules. Porque en todo caso, si aquí hay código de TypeScript, va a tratar de entenderlo y eso puede alentar un poco el supervisado de código de TypeScript. Entonces vamos a evitar que lea esa carpeta. Muy bien, entonces con todo esto, pues vamos a poder ejecutarlo. Vamos a ir dentro de index.ts y ahora vamos a tratar de escribir nuestro código. Aquí me dice, Express está declarado pero nunca está siendo leído, nunca está siendo utilizado. Para utilizarlo vamos a tener que ejecutarlo, entonces voy a ir aquí debajo y voy a decir Express.
ejecútate, y cuando te ejecutes voy a guardar lo que me estás devolviendo en una constante llamada apb. Y a partir de aquí nosotros podemos ejecutar tal cual lo hacemos en Node. Pero vamos a aprovechar las características lo más posible. Así que voy a tratar de luego empezar a crear algunas clases y algunas funciones. Por ahora vamos a dejarlo así. Otra cosa es que estás viendo aquí un subrayado que dice no puedo encontrar la declaración para el archivo express. Eso es así porque en este caso me está diciendo que TypeScript está funcionando pero no entiende todo el módulo. Entonces vamos a instalarle un complemento que pueda entenderlo. Entonces vamos a ir aquí y vamos a decir npmi @types / y con @types nosotros vamos a instalarle a nuestro intérprete una manera de que entienda estos módulos para que nos brinde autocompletado, para que nos brinde ayuda y supervisión de código. Entonces vamos a decirle instala @types / express. Y esto no es importante para nuestro proyecto, son solo de ayuda, así que le voy a decir -d mayúscula para decirle que lo instale como dependencia de desarrollo simplemente. Muy bien, eso también va a tomar sus segundos, así que mientras se instala vamos a seguir escribiendo nuestro código. Aquí voy a colocar un comentario que diga inicializations. Y debajo vamos a empezar a escribir nuestro código. El día de hoy para utilizar nuestro servidor vamos a utilizar, por ejemplo, algunas maneras de dividir el código. Por ejemplo, voy a tener una sección de configuraciones del servidor. Voy a tener otra sección de middlewares. Voy a tener otra sección de rutas. Una sección de archivos estáticos para definir los archivos estáticos, static files, una sección para arrancar el servidor, y con eso creo que ya acabaría mi servidor o mi proyecto al menos. Ok, entonces vamos a empezar a rellenar estas partes. Primero ya tengo la conexión, o bueno, ya tengo la inicialización a Express, entonces vamos a configurar algunas cosas. Observa también que ya no vemos eso subrayado, porque ahora TypeScript ya entiende esto, incluso nos puede brindar autocompletado y demás. Por ejemplo, vamos a escribir una configuración aquí, vamos a decir app.set. Y como ves aquí me está dando autocompletado, simplemente escribiendo código, porque entiende el módulo. Vamos a decirle app.set, vamos a darle, por ejemplo, quiero establecer el puerto de mi aplicación, el port. Quiero establecer el puerto y voy a decirle, como valor voy a darle el puerto 3000. Muy bien, vamos a ejecutarlo, vamos a ir aquí, vamos a decirle app.listen, que mi aplicación utilice el puerto 3000. Ok, y una vez utilice ese puerto, quiero ver un mensaje por consola que me diga, por ejemplo, el servidor está escuchando o algo por el estilo. Entonces voy a tratar de decirle aquí adentro, server on port 3000, por ejemplo. Y de esta manera, bueno, vamos a utilizar el puerto que hemos configurado, app.get port. Y con eso ya podemos empezar a verlo. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar el código. Vamos a decir node, dentro de src, ejecuta el archivo index.ts. Y aquí es donde vamos a ver un problema. Porque en este caso estoy utilizando código que es de TypeScript. En realidad no tanto, pero al menos estoy tratando de decirte que estamos utilizando un archivo TypeScript. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que traducir este código a JavaScript y luego una vez traducido ejecutamos el código traducido. Es decir, vamos a quitar esto de aquí, vamos a limpiar la consola y voy a decirle, en mi proyecto Node traduce todo el código, tradúcelo con el comando tsc y damos un enter. Esto de nuevo lo que hace es crear la conversión del código a JavaScript. Entonces esto lo que hace es leer mi carpeta y dentro de build src genera lo que necesita. Por ejemplo, si vamos en index.js, observa que aquí está nuestro código traducido. Ha requerido Express, lo está inicializando, ha creado el puerto, ha creado los comentarios que había escrito. Aquí ha colocado también, por ejemplo, la inicialización del servidor. Aquí está nuestro código, está traducido simplemente. Ok, este es el código que tenemos que ejecutar. Entonces vamos a ir a nuestra consola y vamos a decir node, entra a la carpeta ya no src sino la carpeta build, la carpeta src que está dentro de la carpeta build, y ejecuta el archivo llamado index.js y damos un enter y dice server on port 3000. Entonces vamos al navegador y vamos a ir en una pestaña, vamos a ir y vamos a buscar localhost 2.3000 y damos un enter. Y como ves, estamos obteniendo una respuesta. Es un error la respuesta, pero es una respuesta. Y lo que nos está tratando de decir es que el servidor de Express nos está devolviendo una ruta por defecto. Como aún no hemos definido ninguna ruta de nuestro servidor, pues por defecto Express nos envía un error. Pero eso significa que Express ya está funcionando, que Express ya está escuchando por las peticiones. Entonces vamos a tratar de definir rutas y todo aquello. Muy bien. Ahora, otro asunto. Nosotros vamos a tener que hacer este proceso a cada momento. Convertir el código, ir a nuestro código convertido y ejecutarlo. Y esto puede ser un proceso sumamente tedioso. Entonces vamos a tratar de configurar en package.json algunos comandos que nos van a evitar hacer todo este proceso una y otra vez. Vamos a crear aquí unos cuantos comandos. Vamos a quitar este comando test, este script test, y vamos a crear un comando, por ejemplo, llamado por ahora clean. Ese comando clean nos va a permitir poder eliminar la carpeta build, simplemente porque luego quizás queramos eliminar todo el código para volver a generarlo.
No es necesario, pero también podría servirte. Entonces vamos a eliminar el código. ¿Cómo lo eliminamos? Simplemente escribimos rm-rf si estás en un sistema Linux o Mac y escribes el nombre de la carpeta que quieres eliminar. En este caso la carpeta build. Muy bien, vamos a guardarle, vamos a ejecutar npm run, en este caso clean. Es como decirle npm ejecuta mi comando llamado clean. Entonces vamos a dar un enter y lo que hace por mí es eliminar la carpeta build, como ves. Si estás en Windows, puedes ejecutar un comando similar. En Windows no puedes ejecutar este comando rm, pero tienes un comando similar llamado del. Entonces puedes ejecutar del y el nombre de la carpeta simplemente. Entonces puedes ejecutar en Windows de esta manera, del y el nombre de la carpeta. Ok, entonces en mi caso yo estoy en Linux, lo voy a dejar así. A partir de aquí nosotros vamos a querer hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a limpiar la consola. Vamos a querer convertir el código, entonces también vamos a crear un script para eso. Vamos a crear un script llamado, por ejemplo, en este caso, build. ¿Y qué es lo que hará el script build? Bueno, lo único que hará es empezar a ejecutar tsc. Podría escribirlo desde consola, pero con este comando también yo podría reutilizarlo. Entonces, por ejemplo, podría escribir ahora npm run build. Y esto por mí ejecuta tsc y crea la carpeta. Ahora, este comando parece mucho más largo, pero luego quizás yo quiera darle más configuraciones a tsc. Por ejemplo, luego quisiera ejecutar más comandos aquí. Entonces, simplemente los escribo. Por este momento lo vamos a dejar así de sencillo. Ok. Y también vamos a crear un comando llamado start. Este comando start nos servirá para iniciar el código convertido. Entonces vamos a decir ejecuta node, entras a la carpeta build y ejecutas dentro de la carpeta src el archivo index.js. Y en este caso no es necesario darle toda esta ruta porque Node.js por defecto sabe que las carpetas tienen un archivo index.js, entonces él trata de leerlo. Entonces nosotros simplemente le decimos dentro de la carpeta build src y Node por nosotros va a buscar el archivo index, si existe obviamente. Entonces vamos a decir npm run start. O también, en este caso el comando start tiene una excepción y simplemente le podemos decir npm start. Pero con npm run start también funciona. Vamos a ejecutarlo. Y como ves me dice server on port 3000, es decir, está escuchando nuestro servidor. Muy bien, entonces con esto estamos ejecutando el código tal cual. Pero me serviría poder entender o ir convirtiendo el código y luego ir interpretándolo para poder ir viendo los resultados. Entonces voy a crear otro comando aquí. Ese comando lo voy a llamar ts2.node. No tiene que llamarse así, puedes llamarlo de cualquier otra manera. Yo lo estoy llamando de esta manera. Ok, ¿qué es lo que era ese comando? Bueno, va a ejecutar por mí un comando de TypeScript. Entonces aquí en mi proyecto también voy a instalar TypeScript. Para instalarlo es bastante sencillo. Simplemente vamos a decir npm-i TypeScript. Y recuerda, esto ya lo habíamos instalado, pero lo habíamos instalado con la opción "-g", que lo instala globalmente. En este caso voy a instalarlo para mi proyecto. Entonces le voy a dar la opción "-d" mayúscula, para que lo instale aquí como dependencia de desarrollo. Muy bien, entonces mientras lo instala, de hecho aquí ya lo ha terminado, vamos a ejecutar desde TypeScript una herramienta que nos brinda llamada ts-node. Que lo que nos permite hacer esta herramienta es ejecutar nuestro código de Node.js utilizando TypeScript, es decir, este código de aquí sin convertirlo lo puede ejecutar. De hecho vamos a hacerlo, vamos a decir tsnode ejecuta desde la carpeta src el archivo index.ts y vamos a guardarlo. Por alguna razón aquí ha fallado. Claro, voy a cerrarlo nuevamente y volverlo a abrir. Vamos a ir aquí en package.json. Aquí agregado TypeScript vamos a agregar otro comando, el comando llamado, como te digo, tsnode, y vamos a darle el valor ts-node y le decimos ejecuta la carpeta src el archivo index.ts. Entonces, ¿qué es lo que hace este comando? Ejecuta sin traducir el código de Node. Entonces vamos a decir npm run ts2.node. Y en este caso tenemos un problema. Vamos a ver cuál es el problema. tsnode src. Claro, en las últimas versiones de TypeScript este módulo o esta herramienta lo han pasado por aparte. Antes nosotros podíamos, creo, utilizarlo directamente de TypeScript. Ahora tenemos que instalarlo por aparte. Entonces simplemente decimos npm-i ts-node-d mayúscula de nuevo. Entonces antes habíamos instalado TypeScript, ahora estamos instalando tsnode. Ok, creo que recordaba que se podía ejecutar desde el propio TypeScript. De cualquier manera no tenemos ningún asunto porque lo podemos instalar. Ok, aquí está tsnode. Entonces ahora sí, vamos a limpiar la consola y vamos a decir npm run ts2.node. Damos un enter. Y vamos a ver exactamente el mismo resultado, server on port 3000. Y de nuevo, en este caso no está traduciendo el código y ejecutándolo, simplemente está leyendo el código directamente. Y si podemos leer el código directamente, entonces ¿por qué lo tenemos que traducir? Esto es simplemente para desarrollo. Cuando estemos ejecutando nuestro proyecto en un entorno real, desplegado en un servidor real,
Esto no será la mejor opción porque vamos a tener que estar leyendo código que no es código nativo. Entonces es mucho mejor tener traducido todo el código y luego poder ejecutar código de JavaScript simplemente. Así que es mucho mejor traducir el código en producción y poder ejecutar ese código traducido. Esto podría servirnos en desarrollo. Entonces lo vamos a utilizar en desarrollo. Para hacerlo vamos a utilizar también otro módulo que nos va a permitir poder ir leyendo el código y a medida que vamos cambiando el código se va a ir ejecutando. Este módulo se llama Nodemon. Vamos a decir Nodemon. Bueno, npmi Nodemon -d mayúscula. Nodemon nos va a permitir ejecutar un watcher o un vigilante de los archivos. Es decir, nosotros cuando cambiemos código, Nodemon se va a enterar de eso y va a reiniciar el servidor por nosotros. Entonces, para utilizar Nodemon vamos a tener que ir de nuevo en package.json y llamar a Nodemon. Pero en este caso, Nodemon siempre trabaja con los archivos de JavaScript. Y en este caso nosotros estamos utilizando TypeScript. Entonces, nosotros tenemos que darle más configuración a Nodemon para que entienda que estamos trabajando con TypeScript. No hay ningún problema porque podemos crear un archivo aquí afuera llamado nodemon.json. Este archivo nodemon.json será simplemente leído cuando ejecutemos Nodemon. ¿Y qué es lo que vamos a colocar aquí? Bueno, vamos a decirle qué es lo que va a estar vigilando Nodemon. Por ejemplo, vamos a crear un objeto y este objeto tiene una propiedad llamada watch. Este watch es para decirle, Nodemon, ¿qué directorio es el que vas a estar vigilando? Entonces, el directorio que vas a estar vigilando se llama src. Entonces le digo, vas a vigilar el directorio src. Tan solo todo el código que esté aquí vas a estar vigilando. Si cambio algo allí, pues lo conviertes o lo lees. ¿Y qué extensiones vas a estar leyendo? Bueno, le voy a dar aquí la propiedad ex y le voy a decir, la extensión que vas a estar leyendo es la extensión ts. Es decir, todos los archivos que terminen con .ts. Y vas a ignorar también, vamos a darle más información y vamos a decirle, vas a ignorar los siguientes archivos. Vas a ignorar desde la carpeta src todos los archivos de esta manera que terminen con spec.ts. Este es en caso, con TypeScript luego podemos generar este tipo de archivos, así que en este caso yo quiero que Nodemon ignore estos archivos. Y adicional a esto, vamos a tener que decirle que Nodemon funcione no ejecutando Node, sino que funcione ejecutando tsNode. Entonces aquí voy a decirle ejecuta o vas a funcionar ejecutando ts-node. Y de nuevo, le tengo que dar el directorio, entonces le voy a decir, tienes que ejecutar desde src el archivo index.ts. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Le estoy diciendo, Nodemon, este es el archivo que tienes que vigilar como el archivo principal. Pero cualquier código que yo cambie aquí dentro de src, pues luego vas a tener que reiniciar el servidor. De esta manera yo me evito de estar convirtiendo el código, leyendo el código traducido y ese proceso. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en package.json y vamos a ir en esta parte donde tenemos aquí nuestros scripts y vamos a crear nuestro propio script. En este caso vamos a crear el script dev. Este script dev tan solo lo vamos a utilizar en desarrollo. ¿Y qué va a ejecutar esto? Va a ejecutar Nodemon. Y no tenemos que dar más información porque recuerda que aquí ya le estamos dando la configuración. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí en nuestro código, vamos a decir npm run dev y damos un enter. Y vamos a ver qué pasa. Observa que está iniciando Nodemon y está leyendo nuestro código. Recuerda, no lo está leyendo con Node, lo está leyendo con Node.ts. Entonces nosotros ya podemos empezar a traducir código y demás. Por ejemplo, vamos a ir aquí en src index.ts y supongamos, ya no quiero que sea el puerto 3000. Quiero que sea el puerto 4000, por ejemplo. Guardo y automáticamente se convierte el código, se reinicia, él lo interpreta con tsNode. Y aquí vemos server on port 4000. Entonces ahora vamos al puerto 3000 y ya no puedo verlo. Pero si voy al 4000 y doy un enter, obtengo el mismo resultado. Ok, entonces ahora ya está leyendo todos nuestros cambios. Ahora ya tenemos un entorno mucho más fácil de poder desarrollar. Ahora sí vamos a enfocarnos en nuestro servidor, ya que nos hemos atrasado bastante. Entonces vamos a ir aquí y vamos a escribir unas cuantas configuraciones. Vamos a escribir process.end.port. Este es para decirle en caso luego, si quiero desplegar mi aplicación en la nube, pues los servicios de la nube me dan un puerto. Entonces yo voy a utilizar ese puerto. Si en todo caso no existe ese puerto en mi computador, utiliza el puerto 3000 como siempre. Ok, en cuanto a los middlewares vamos a tener que utilizar unos cuantos. Por ejemplo, Zest Express nos brinda algunos middlewares. En este proyecto voy a crear un formulario y vamos a estar recibiendo y enviando algunos JSON. Entonces voy a decirle que quiero entender esos JSON. Voy a decir a bb.use de Zest Express, quiero su método JSON. Y con esto voy a poder entender los JSON que llegan a mi servidor, poder interpretarlos. Vamos a también utilizar otro módulo de Zest Express llamado URL encode. Y este URL encode tiene una propiedad llamada extended y le vamos a decir en false. Esta propiedad simplemente sirve para decirle que cuando un formulario de HTML me envíe un dato, yo poder interpretar ese dato.
Este JSON es para cuando una aplicación, por ejemplo, una aplicación móvil o una aplicación web, me envíe un JSON. No me envíe desde un formulario, sino me envíe a través de otro tipo de aplicación. ¿Ok? O otro tipo de elemento. Y con esto podría estar definiendo, pero también recuerda que tenemos una sección de configuraciones y aquí vamos a establecer que vamos a utilizar handlebars. Entonces vamos a decirle app.set, voy a crear mi propia configuración de HBS, de handlebars. Y a continuación voy a tener que importar handlebars. Entonces voy a decir import HBS from express handlebars. Express handlebars, como puedes ver, me está dando un error que es el mismo error que me daba Express, que TypeScript no lo entiende. Entonces vamos a instalar desde consola. Vamos a abrir otra consola por aparte. Aquí tengo, esta es la consola 2, vamos a ir a la consola 1. Y en la consola 1 voy a instalar sus types, es decir, voy a decir instala types express handlebars. Esto es simplemente para poder entender el complemento de Express handlebars, para que él pueda entender este módulo. Muy bien, y no toma nada de tiempo, como puedes ver. Ok, entonces a partir de aquí yo voy a decir utiliza express handlebars y adentro vamos a darle unas cuantas configuraciones a través de un objeto. Esta configuración es para decirle cómo vamos a utilizar handlebars dentro de las vistas. Otro asunto es que por defecto Node sabe dónde está esta carpeta views, o bueno, en este caso Express sabe dónde está la carpeta views, porque por lo general el código está al inicio. Pero en mi caso yo coloco el código dentro de la carpeta src, entonces él ahora ya no sabe dónde está esa carpeta y tenemos que configurarlo también. Entonces aquí voy a decirle app.set views. Y al decirle este complemento o esa propiedad, voy a tener que darle la dirección en donde está la carpeta views. Entonces aquí voy a utilizar el módulo path. Voy a tener que importar el módulo path. Import path from path. Y aquí dentro de la carpeta views voy a tener que decirle path.join. Y vamos a utilizarlo path.join y vamos a unir tanto el directorio de dirname como la carpeta o el nombre de la carpeta llamada views. Este código de aquí lo único que sirve es para simplemente decirle esta carpeta views está dentro de la carpeta src o está justo aquí. Entonces ahora yo puedo utilizarlo desde mi motor de plantilla esta carpeta views. Y por ejemplo, yo puedo decir aquí dentro de express HBS xname y puedo darle una configuración como cuáles serán los nombres de los archivos de handlebars. Por ejemplo, aquí yo voy a tener un archivo llamado index, pero no será index.html sino index.hbs. Y aquí en la extensión voy a decirle, vas a entender todos los archivos que terminen en .hbs. Entonces, adicional a esto, le tengo que dar la dirección de en dónde estarán mis layouts o mis partials. ¿Qué son esto de los layouts y los partials? Bueno, los layouts es código que nosotros podemos utilizar como plantilla en todas nuestras vistas que utilicemos. Por ejemplo, la navegación es algo que se va a repetir, el footer es algo que se va a repetir, la cabeza quizás, el cuerpo. Bueno, algunas partes se pueden repetir, entonces todo esto lo puedo definir en un archivo llamado layouts. Y luego quizás solo quiero utilizar pequeñas partes. Por lo general ese código lo guardamos en una carpeta llamada partials, entonces vamos a crear esa carpeta también. Y con eso ya tengo estas dos carpetas, pero necesito definirlas, entonces voy a darle la dirección de en dónde están. Voy a decirle, voy a utilizar su propiedad llamada layout.dir, layouts.dir, y aquí le voy a decir desde las vistas, desde la dirección de las vistas, app.getViews, voy a concatenarlo con el nombre de la carpeta llamada, en este caso, layouts. Y para que esto sea multiplataforma, ya que en Windows no utilizamos el slash, sino la contrabarra, pues vamos a tratar de utilizar de nuevo el módulo path. Voy a decirle de nuevo path.join. Y aquí adentro voy a utilizar la unión de las vistas con el nombre de la carpeta llamada layouts. De esta manera. Muy bien, entonces con esto ya tengo definido todo esto. De hecho, aquí me he equivocado de escribirles path de esta manera. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo con el partial. De hecho, puedo simplemente copiar este código de aquí y pegarlo debajo. Lo voy a pegar debajo simplemente. Vamos a pegarlo debajo. Ok, de hecho aquí voy a copiarlo de esa manera. Muy bien, entonces aquí voy a escribir partials.dir. Ya no layouts.dir, sino partials.dir. Y dentro de partials.dir voy a decirle que una desde la carpeta views, la carpeta llamada partials. Ok, entonces con esto ya tenemos todo funcionando, ya tenemos todo configurado. Adicional a esto también luego quizás queremos tener algunas ayudas y demás. Entonces voy a utilizar también una carpeta para los helpers. Esta carpeta estará dentro de la carpeta libs y se va a llamar el archivo helpers. Tal cual, helpers.js o helpers.ts. En este caso lo voy a llamar simplemente helpers. De esta manera. En este caso helpers. Vamos a llamar .ts. Y vamos a llamarlo, vamos a decirle que el archivo que vas a requerir, vamos a decir el archivo helpers, lo vas a encontrar desde lo que voy a requerir, desde la carpeta lib, el archivo llamado helpers. Y con esto podemos entender todo eso.
También podría importarlo por aparte, es decir, colocar esto un import por aparte y luego colocarlo esa dirección aquí, pero esto es lo más rápido yo creo. Muy bien, vamos a guardarlo y ya tenemos la configuración de nuestras vistas. Adicional a esto vamos a tener que utilizar, aquí tan solo estamos definiendo el engine, de hecho aquí no podemos hacer .set sino .engine. Es decir, aquí tan solo estamos definiendo cómo funciona el motor de plantilla. Una vez está definido, vamos a utilizarlo, vamos a decir app.set viewengine.hbs. Es decir, lo que hemos hecho aquí es simplemente decirle cómo va a trabajar Handlebars. Y luego, una vez definido, lo empezamos a utilizar. Ok, entonces ahora sí está definido nuestras vistas. ¿Qué otras cosas faltan? Las rutas. Las rutas es la parte importante porque es allí donde vamos a empezar a trabajar, a recibir datos, guardarlos, enviar vistas y demás. Así que voy a ir a la parte de Static Files. En Static Files nosotros vamos a definir en dónde estarán la carpeta pública de mi aplicación. En dónde vamos a colocar, por ejemplo, una carpeta en donde podemos colocar CSS, JavaScript y demás. A esa carpeta la voy a colocar aquí, llamada Public. Vamos a crear una carpeta nueva, en New Folder, llamada Public. Y adentro de Public vamos a colocar todo lo que queramos, todo lo que queramos que el navegador pueda acceder. Por ejemplo, CSS, JavaScript, fuentes, imágenes y demás. Entonces voy a decirle a mi servidor que esa es la carpeta pública. Express.static. En la carpeta estática estará desde pad.join, es decir, voy a dar la dirección aquí en mi directorio y la carpeta se llama Public. Entonces con esta línea de código le digo, hey, la carpeta public está aquí. Entonces esta carpeta es pública. Cualquiera puede acceder a esta carpeta. Muy bien. Entonces con esto ya tengo definido todo lo que necesita mi servidor principalmente. Con esto podemos ejecutarlo. De hecho, ya lo teníamos ejecutando en otra consola, como puedes ver. Y no tenemos ningún problema hasta el momento. Muy bien, vamos a ir aquí en Routes. Y vamos a definir una ruta nueva. app.use. Y vamos a decirle express en este caso. Y vamos a definir una ruta a partir de, por ejemplo, un nombre. Por ejemplo, voy a hacer algo como esto. Vamos a escribir app.get. Cuando te piden una petición get a /books, por ejemplo, voy a responder tan solo con un res.json. Pero para poder procesar el res, voy a decirle aquí res, voy a recibir request y response. Y le voy a decir, voy a responder por defecto un texto que diga libros. Los libros irán aquí. Entonces vamos a escribir aquí libros. Y ahora sí, vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a escribir localhost 2.4000 /books. Y damos un enter. Y en este caso tengo un problema. Parece que no funciona. app.get /books res.send books. Esto debería funcionar. Vamos a ver cuál es el problema. Vamos a guardarlo. Ah, claro, no estoy en el puerto 4000, estoy en el 3000. Muy bien, entonces voy a localhost 3000 books y aquí veo el texto. ¿Esto qué significa? Que yo puedo ahora estar procesando, enviando imágenes, enviando HTMLs, recibiendo datos y demás. Pero para no escribir todo esto dentro de este mismo archivo, vamos a utilizar nuestra carpeta llamada routes. Y allí es donde vamos a utilizar un archivo llamado index. Vamos a escribir ese archivo llamado index.ts. Dentro de este index.ts voy a escribir, por ejemplo, mis archivos de bienvenida. Como por ejemplo, podría escribir una bienvenida para los usuarios y demás. Vamos a escribir aquí entonces... Voy a decirle, voy a requerir de Express, voy a importar algo desde Express. En este caso ya no voy a utilizar Express para crear un servidor, ya lo he hecho en el archivo index. Lo que voy a utilizar desde Express en este caso es su enrutador, su router. Y voy a empezar a utilizarlo. Entonces aquí voy a decirle, voy a empezar a ejecutar router. Y al ejecutarlo, esto me devuelve un objeto. Lo voy a almacenar en una constante del mismo nombre, router, solo que en minúscula. Y recuerda que en TypeScript nosotros tenemos la capacidad de utilizar tipos de datos. Entonces aquí yo le puedo decir, este router es de tipo router, de esta manera. Eso es como darle una interfaz. En este caso router no es un string, no es un número, no es un booleano. En este caso es un objeto de tipo router. Entonces él lo compara de esa manera. Y a partir de aquí nosotros podemos empezar a exportarlo. Export default router. Una vez exportado, nosotros podemos reutilizar esta pieza de código en nuestro archivo llamado books. Por ejemplo, en lugar de escribir todo esto aquí, vamos a quitarlo y voy a decirle que lo utilice. Pero para no colocarlo aquí, vamos a importarlo aquí arriba. Aquí arriba vamos a escribir routes, por ejemplo. Importando rutas. Importing routes. Vamos a escribirlo bien. Importing routes. Y aquí voy a decirle import desde... Y vamos a dar desde dónde voy a importar algo. Voy a decirle importa desde la carpeta. Bueno, aquí en este caso para que no me dé ningún error. Voy a decirle importa desde la carpeta llamada routes el archivo index. Pero tan solo al decirle routes, él sabe que tiene que interpretar el archivo, el archivo index que está dentro de routes. Entonces a partir de aquí yo puedo decirle guárdalo dentro de una constante llamada index routes. Muy bien. Entonces aquí yo simplemente le doy que utilice esas rutas, index routes.
Guardo. Y hasta este momento no tengo ninguna ruta definida aquí, entonces vamos a definir una. Vamos a decir router.get. Y aquí voy a decirle que responda con algo. Voy a tratar de decirle de la siguiente manera: request response. Y por ahora de nuevo, responde con un, por ejemplo, no lo sé, hello world al inicio. Muy bien, vamos a guardarlo. Esto se procesa. Tengo que ver el mensaje de server por 3000. Muy bien, vamos a ir ahora a localhost 3000. Y en este caso no estoy viendo la bienvenida. Bueno, en este caso la bienvenida recuerda que le precede el nombre books. Entonces tengo que escribir localhost 3000/books. Y doy un enter. Y no lo veo. Debería verlo. Vamos a verlo. Hello world.send. Router.get. Router. Qué extraño, esto debería verlo. Localhost 3000/books. De hecho no lo reconoce. Ah, claro. En este caso, para utilizar múltiples rutas, nosotros no vamos a decirle app.get, sino app.use. ¿Por qué vamos a decirle app.use? Porque aquí no estamos exportando una sola ruta, sino un objeto que tiene muchas rutas. Entonces, a través de app.use podemos leer ese objeto. Y aquí le estoy diciendo simplemente qué nombre le va a preceder a todas las rutas que yo cree aquí. Es decir, si aquí yo creo el slash, a esto le va a preceder /books, ya que esto está siendo utilizado desde app.use. Entonces yo tengo que entrar a /books y refresco y veo el hello world justo aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar un libro, pues vamos a hacerlo como esto. Vamos a escribir router.get y vamos a tratar de pintar un formulario, por ejemplo, cuando accedamos a una ruta. Entonces por aquí yo voy a decirle, a esta ruta se va a llamar /books/add. Pero de nuevo, no necesito agregarle esto porque todas las rutas que estoy definiendo aquí le preceden ese nombre. Entonces simplemente escribo /add y luego voy a tener que decirle, aquí voy a responder, vamos a escribirlo bien, voy a responder con, por ejemplo, vamos a responderle por el contexto que diga formulario. Y luego vamos a colocar un formulario de verdad. Y por ejemplo, si yo voy ahora a /books/add y doy un enter, veo el texto form. Muy bien, entonces ya estoy respondiendo cosas. Otra cosa importante a partir de aquí es que tú puedes utilizar las ventajas que te brinda Express, como por ejemplo poder definir aquí los tipos de datos. Por ejemplo, request es de tipo de dato request, pero para utilizar este tipo de datos tenemos que importarlos desde Express. Entonces aquí vamos a decirle importa el tipo de dato llamado request y lo utilizamos request. Esto sirve simplemente para darle más información a nuestro código. Ahora él sabe que request es de tipo request y puede darnos autocompletado. Por ejemplo, decimos request, vamos a escribirlo bien, request punto, y aquí tenemos todo esto. Y no solamente nos da el autocompletado, sino que si nosotros, por ejemplo, damos a un método los parámetros incorrectos, él nos subraya con rojo y todo eso. Entonces es bastante útil todo este aspecto. De nuevo, TypeScript en realidad es tan solo una ayuda más a JavaScript. Él ejecuta exactamente lo mismo que JavaScript, pero aquí tenemos más ayuda. Otro asunto con esto es que nosotros habíamos creado una carpeta llamada controllers. En esa carpeta controllers yo voy a definir los controladores. ¿Qué son los controladores? Son estas funciones de aquí. Estas funciones que estás viendo son los controladores. ¿Por qué se llaman así? Porque aquí nosotros estamos definiendo una ruta. Pero ¿qué es lo que hará la ruta cuando visiten los usuarios? Entonces la ruta lo que hará es esta función de aquí. Va a controlar la ruta de esta manera, utilizando esta función. Entonces nosotros, en lugar de escribir esta función aquí, yo sé que no suena nada útil en este caso, pero luego tu aplicación puede estar haciendo una función mucho más complicada. Entonces lo vas a querer mover a otro archivo. Y es por eso que vamos a moverlo aquí en esa carpeta controllers. Para hacerlo vamos a crear un archivo llamado indexcontroller.ts. Este archivo indexcontroller.ts lo que va a almacenar es esta función de aquí. Así que lo vamos a cortar. Y vamos a ir aquí en index.controller y lo vamos a pegar. Pero para que esto funcione vamos a tener que arreglarlo un poco. Es decir, vamos a tener que colocarle, por ejemplo, dentro de un objeto o exportar quizás la función misma. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Y voy a definir en este caso una clase. Ya que no he definido el servidor como una clase, personalmente no creo que sea necesario definirlo como una clase. Si quieres definirlo, también he creado ejemplos de cómo definirlo con clases y todo aquello. Te lo voy a dejar en la descripción de este video. En este caso lo he hecho lo más parecido a Node.js. Pero también puedes utilizarlo. Por ejemplo, aquí podemos crear una clase llamada indexController, por ejemplo. Y adentro de esta clase puedes empezar a definir métodos. Uno de estos métodos es el controlador de aquí. Entonces esto de aquí lo cortamos. Vamos a darle clic derecho, cortar. Y lo pegamos aquí adentro. Pegar. Ok, entonces aquí nosotros podemos arreglarlo. Por ejemplo, podríamos decirle, este es en realidad un método llamado index. Y como es un método, no necesita la función flecha. Y aquí le podemos dar más información acerca de estos objetos. Por ejemplo, dice request es declarado pero nunca está siendo utilizado. Entonces yo puedo darle, bueno, vamos a ir allí. Yo puedo darle más información. Voy a decirle, voy a importar desde Express
Voy a importar desde Express el objeto llamado request, la interfaz llamada request. Voy a importar también la interfaz llamada response. Y voy a darle la información de request, es decir, este objeto request es de tipo request. Este objeto response es de tipo response. Y de esta manera le estoy declarando cómo son estos objetos, cómo funcionan. Y a partir de aquí yo puedo dar otras, digamos, opciones que me brinda TypeScript, como por ejemplo la manera de poder tener la descripción del alcance de mis métodos dentro de una clase. Por ejemplo, los identificadores. En este caso yo puedo utilizar public, por ejemplo, para decirle que este método puede ser utilizado en cualquier momento que instancia la clase y no solamente dentro de la clase. Y aquí yo puedo, en lugar de enviar este hello world, hacer otra cosa. Por ejemplo, en lugar de enviar algo, vamos a renderizar algo. ¿Qué es lo que vamos a renderizar? Vamos a renderizar nuestro archivo llamado index.hbs. Entonces aquí vamos a colocar un h1 que diga hello world simplemente, por ahora. Y vamos a decirle, quiero que renderices ese archivo llamado index.hbs. No necesitamos darle el .hbs porque ya hemos configurado handlebars y ni siquiera necesito darle en dónde está la carpeta views porque también hemos configurado handlebars en nuestro archivo index.ts. Entonces lo único que necesito es darle más información, por ejemplo el título o pasarle un objeto para que pinte algo por pantalla y demás. También es opcional, también lo podríamos dejar simplemente así. Pero le voy a pasar un título en este caso. El título que le voy a pasar es Welcome to Books App. Bienvenido a la aplicación de libros. Vamos a guardarlo. Y recuerda, en estos momentos estamos definiendo una clase, pero no la estamos utilizando. ¿Cómo la utilizamos? Bueno, si esta clase lo que hace es devolvernos un objeto, vamos a tener que devolver ese objeto. No quiero devolver toda la clase en sí. Entonces voy a decirle New Index Controller. Al decir New Index Controller, esto lo que me devuelve es un objeto, es decir, el objeto que se genera a partir de la clase. Y eso es lo que voy a tratar de devolver. Entonces voy a almacenar eso en una constante llamada Index Controller. Y muy bien, este es el objeto que voy a devolver. Entonces simplemente le digo Export Index Controller. Ahora, Export Default Index Controller. Ahora, con esto podría funcionar, pero yo también podría devolver tal cual la constante que está aquí. Es decir, en lugar de escribirlo por una línea aparte, podría hacer algo como esto. Export Index Controller. Y va a funcionar exactamente igual. Entonces con esto vamos a tener que importarlo en donde lo queremos utilizar. ¿En dónde queremos utilizar esta función de aquí? En Index Routes. Entonces en lugar de, aquí en Index Routes, en lugar de escribir la función aquí mismo, vamos a importar todo esto desde el controlador. Vamos a decir importa algo desde... vamos a tener que subir un nivel, entrar a la carpeta controllers y tomar el archivo indexcontroller.ts. Y a partir de allí yo quiero importar el index controller de esta manera. Y utilizando este index controller voy a decirle indexcontroller. Y voy a utilizar el método index que hemos definido desde el objeto indexcontroller. Recuerda que desde la clase tengo ese objeto index. Entonces simplemente lo guardo y con esto debería funcionar exactamente igual. Solo que en este caso vamos a ver un hello world que viene desde este HBS. Vamos a refrescar. En este caso vamos a ir a /books y vemos el hello world. Y de esta manera está funcionando nuestra aplicación. Ahora, no queremos ver tan solo un hello world, queremos ver vistas un poco más procesadas, con navegaciones, con botones, formularios y todo aquello. Entonces vamos a tratar de utilizar lo que hemos definido desde handlebars. Vamos a utilizar aquí en layouts, vamos a crear aquí nuestro archivo principal. Este archivo se va a llamar main. Vamos a escribir un archivo nuevo llamado main.hbs. Este archivo main va a tener todo el código que va a enmarcar, por ejemplo, las partes comunes. Por ejemplo, vamos a escribir aquí un HTML5. Y dentro de este HTML5 vamos a escribir, por ejemplo, un título. No lo sé, llamado TS-App. TS Node App. Muy bien, TypeScript Node.js App. Y debajo vamos a utilizar, por ejemplo, todo lo que podría necesitar mis vistas. Por ejemplo, las partes en común. ¿Qué podría necesitar? Bueno, si en este caso utilizamos algún estilo, quisiera utilizar ese estilo en todas mis vistas. O si quiero utilizar un JavaScript, quiero utilizar ese JavaScript en todas mis vistas. En este caso, por ejemplo, yo quisiera mostrar un framework de CSS. El framework de CSS que voy a utilizar el día de hoy es Bootstrap. Así que voy a ir a getbootstrap.com y traerme el framework. En este caso, de hecho, no voy a utilizar tal cual getbootstrap.com, sino voy a utilizar una variación. Esta variación viene desde otro sitio web que no es getbootstrap.com, pero que aún así utiliza el framework. Esta variación o este sitio web se lo conoce como Bootwatch. Es decir, nosotros con Bootstrap tenemos estilos, tenemos botones que lucen bien, tenemos formularios estilizados, tenemos una enorme cantidad de componentes. Pero nosotros, si queremos que luzcan bien, nosotros vamos a tener que alterarlo con CSS. Sería mucho más fácil si al Bootstrap nos diera distintos colores y nosotros podríamos escoger esos colores.
Y es lo que hace esta página llamada Boostwatch. Es decir, Boostwatch es lo mismo que Bootstrap, pero con distintos colores, así de sencillo, distintos temas, por así decirlo. Por ejemplo, aquí estás viendo distintos temas y todos están utilizando las mismas clases de Bootstrap, solo que lucen distintos, como puedes ver. En este caso voy a utilizar este que se llama Cosmo, así que voy a darle aquí en Download. ¿Y qué es lo que hace esto? Me da un Bootstrap modificado, un Bootstrap que puedo simplemente descargar, guardarlo como un archivo CSS y utilizarlo, es decir, guardar, ¿dónde está? Aquí está, guardar el archivo como CSS y dentro de mi proyecto poder utilizarlo, pero en este caso voy a utilizar la forma más sencilla. Vamos a copiar la dirección simplemente y vamos a ir a nuestro código, vamos a decir link y vamos a pegarlo. Si en tu caso quieres utilizarlo desde el código dentro de tu proyecto, lo tendrías que descargar y lo tendrías que colocar dentro de la carpeta public. De hecho, te voy a mostrar cómo colocar código customizado. Por ejemplo, vamos a guardar esto de aquí y vamos a decirle que, por ejemplo, quiero colocar mi código customizado. Por ahora vamos a probarlo. Vamos a ir en nuestro código de localhost 3000 y refrescamos y no vemos ningún cambio. No vemos ningún cambio por una sencilla razón. Cuando hemos configurado en este caso, digamos handlebars, vamos a ir en index.ts. No le hemos dicho en dónde está este archivo main, dónde está este archivo que va a utilizar todas mis partes de mi sitio web. Entonces voy a darle esa configuración, voy a decirle aquí main. Bueno, no main, sino dir main creo que se llama, o layouts main. Default layout, así se llama, default layout. El default layout le tenemos que dar la dirección, o en este caso como ya le hemos definido la dirección de layouts dir, simplemente le doy el nombre del archivo, que se llama main. Muy bien, entonces con esto va a funcionar. Ahora, para nosotros decirle que esta es la parte que se va a mantener en todas nuestras vistas y que esta parte Hello World irá dentro de esta parte, vamos a escribir aquí a través de handlebars triples llaves y adentro voy a escribir la palabra body. ¿Qué significa esto? Que todo el código que yo cree en otros archivos, todo el código que yo cree en otros archivos nuevos, van a utilizar tanto la cabeza y tanto el cuerpo, o perdón, el footer. Es decir, que tan solo el código se va a colocar justo aquí adentro. Es decir, este H1 que estoy creando aquí, o luego podría crear, por ejemplo, una etiqueta P con algo de texto, de ejemplo. Todo esto irá exactamente dentro en esta parte de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo refresco, observa que ahora el estilo luce distinto. ¿Por qué? Porque está utilizando la cabeza y el footer. Por ejemplo, si doy un clic derecho, ver código fuente de la página, observa que el H1 y el P están siendo complementados por la cabeza y el footer. Y si observamos el index.hvs no tenemos eso. Tan solo tenemos esta parte de aquí. Pero todo esto lo está utilizando desde el layout, desde esta parte. Muy bien, entonces yo puedo alterar esto cuantas veces quiera y todos los archivos que hereden este archivo se verán afectados. Por ejemplo, otra parte también que he definido aquí es esta carpeta llamada partials, la cual yo voy a utilizar para definir mi navegación. Por ejemplo, vamos a crear aquí un archivo llamado navigation.hvs, obviamente. Y dentro de navigation voy a definir, por ejemplo, la navegación. ¿Cómo tenemos una navegación? Bueno, podríamos utilizar desde Bootstrap algún ejemplo. Y de hecho creo que es la forma más sencilla, así que vamos a ir allí, en bootstrap.com. Vamos a ir en documentación. Y aunque no estemos utilizando de nuevo el código original, nosotros podemos empezar a utilizar cualquier código de Bootstrap y esto lo podemos pintar en nuestra aplicación. Vamos a ir en la parte de componentes. Vamos a buscar aquí navbar. Y vamos a buscar una navegación sumamente simple. Voy a utilizar una que siempre utilizo en los ejemplos, llamada nav. La razón que lo utilice es porque tiene un título y tiene los estilos, entonces es decir, de las tabulaciones, bueno, esto ¿cómo se llama? Los elementos o estas listas de aquí que nos permiten tener ítems de nuestra navegación. Entonces simplemente lo vamos a copiar, vamos a ir a nuestro código y vamos a pegarlo dentro de este archivo, tal cual. Con esto lo único que estamos teniendo es la navegación que nos da por defecto. Vamos a guardarlo y si vamos en nuestro layout, si vamos aquí en layout main, ¿dónde queremos colocar la navegación? Bueno, lo quiero colocar encima del cuerpo, es decir, lo quiero colocar la navegación encima de todo el código que generen mis páginas. Entonces aquí voy a decirle, voy a importar, ya no con triples objetos, sino, no con triples llaves, sino con dobles llaves. Y aquí voy a darle un símbolo de mayor y le voy a dar el nombre del partials. En este caso se llama navigation. Ni siquiera necesito darle en dónde está la carpeta porque también lo habíamos configurado, si recuerdas. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro proyecto y refrescamos. Y hasta nuestra navegación. Por ejemplo, ahora si yo creo otro, otro archivo nuevo dentro de mi proyecto, por ejemplo, si creo un about.hvs, por ejemplo, y este about.hvs tiene más texto, por ejemplo, tiene una etiqueta P con un loren, de 40, por ejemplo, tiene bastante texto, y yo quiero pintar este texto dentro de una vista, dentro de una ruta, bueno, simplemente voy a routes
Y en este caso, para hacer una prueba, simplemente voy a decir router.get. Cuando pidan a about, vas a renderizar. Es decir, a través de request y response vas a renderizar el archivo llamado about. Muy bien. Entonces, si colocamos esto de aquí, lo que hará es simplemente responder este about de aquí. Pero este about no tiene ni cabeza, ni footer, no tiene ni el estilo, ni demás. Pero aún así lo tendrá. Por ejemplo, vamos a ir en about. Bueno, vamos a ir en localhost 3000. ¿Cómo se llama? Vamos a revisarlo. Server port 3000, vamos a ir aquí. Voy a cerrar todo esto porque me está confundiendo simplemente. Oye, vamos a ir aquí en las rutas. Router.get /books/about sería en este caso. /books, recuerda que todas esas rutas les precede el nombre books /about. Y como ves, el archivo tiene una cabecera, es decir, tiene una navegación y tiene un footer. Vamos a dar un clic derecho, ver código fuente de la página. Tan solo nosotros habíamos agregado esta etiqueta P, pero adicionalmente tenemos la navegación y la cabeza. Aún así no lo tenemos en el código. La razón es que estamos reutilizando nuestra porción de código de layouts. Muy bien, en este caso no quiero el about. Podrías dejarlo allí y alterarlo. En mi caso lo voy a eliminar porque no lo voy a utilizar. Es tan solo tener una ruta que no lo voy a utilizar para nada. Entonces vamos a ir aquí, vamos a cerrar todo esto. De hecho voy a quedarme tan solo con el código abierto. Muy bien, vamos a ir aquí, localhost 3000, /books. Y ahora sí, vamos a tratar de crear un formulario que nos permita agregar libros en este caso. Ya no son tareas, sino libros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a crear aquí, dentro de views, una carpeta llamada books. Voy a hacerlo de esta manera porque cuando voy a crear libros voy a tener una manera de poder pintar los libros, otra manera de poder tener un formulario y demás. Entonces voy a crear dentro de books dos archivos. Un archivo llamado index.books, bueno, .hdbs, perdón, que me va a permitir listar todos los libros. Y otro archivo llamado add.hbs que me va a permitir poder tener un formulario para poder agregar libros. Y con esto va a funcionar, con esto ya vamos a poder tener dos formularios. Ahora, en cuanto al index.hbs, voy a tratar de definirle algo por defecto para que no se vea tan vacío. Así que vamos a quitar este h1 y esta etiqueta p. Y vamos a ir aquí, en este caso, en nuestro código de Bootstrap. Vamos a ir nuevamente a getbootstrap.com. Y vamos a ir en esta parte de la documentación, en los componentes. Y vamos a traer un Jumbotron. Vamos a buscar por aquí Jumbotron. Este Jumbotron no es más que un panel o un recuadro con un texto grande. Entonces simplemente lo copiamos. Podemos darle aquí, es lo mismo. Vamos a ir al código y lo pegamos. Con esto voy a tener una bienvenida. Aquí podrías cambiarle, por ejemplo, tsnode o algo por el estilo. Vamos a buscarlo, por ejemplo, aquí. tsnode. Vamos a guardarlo. Y aquí podríamos dejar el texto. Puedes cambiarlo luego, no hay ningún problema. Vamos a verlo simplemente. Vamos a ir a localhost 3000. Y no vemos el index. ¿Por qué no vemos el index? Porque este index.hbs está renderizado desde books. Entonces voy a cambiar las cosas. Voy a decirle, vamos a ir en routes. Y voy a decirle, en lugar de renderizar, bueno, en index control en este caso, ya que allí es donde habíamos escrito la lógica. Y voy a decirle, en lugar de renderizar este index de aquí, quiero que renderices el index que está dentro de books. Entonces voy a decirle, dentro de la carpeta books hay un archivo index. Ese es el que tienes que renderizar. En este caso, voy a crear otra ruta inicial. Entonces voy a ir aquí. Bueno, de hecho, lo que debería haber hecho, vamos a verlo aquí en la vista. Este index es nuestro archivo principal, entonces este es el archivo que vamos a pintar cuando visiten la ruta inicial. Entonces lo que vamos a hacer es mover los controladores. Vamos a hacer esto de aquí. Estos controladores están dedicados a los libros. Entonces voy a crear otro archivo dedicado tan solo para manejar la ruta de los libros. Vamos a crear otro archivo primero, llamado books.ts. Este books tendrá la ruta de los libros tan solamente. Vamos a copiar todo esto de aquí, tal cual lo habíamos hecho. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en este otro archivo. Le estamos haciendo esto porque ahora este archivo tan solo tendrá la ruta de los libros. Entonces aquí vamos a cambiarle el nombre. Vamos a crear otro controlador, ya no llamado indexController, sino booksController.ts. ¿Y qué es lo que vamos a crear aquí? Bueno, exactamente lo mismo que habíamos hecho en indexController. Es decir, crear todo esto. Vamos a escribirlo de nuevo para que de esta manera también puedas practicar un poco. Vamos a importar algo desde Express. ¿Y qué es lo que voy a importar? Bueno, voy a importar su interfaz request y su interfaz response. Voy a importar todo esto porque voy a crear aquí una clase llamada books controller. De hecho, como es una clase, vamos a escribirlo en mayúscula, ya que por lo general las clases empiezan con el nombre en mayúscula. Books controller. Y al ser una clase aquí vamos a crear unos cuantos métodos. Por ejemplo, ¿qué métodos tendrán mis libros? ¿O qué métodos yo quiero que tengan mis libros? Mi libro yo quiero que tenga un método para guardar, otro para listar y demás. Entonces vamos a empezar con digamos, la manera de poder renderizar algo, de pintar un formulario. Vamos a llamar a este método renderBook. Voy a decirle que es un método público
Y aquí voy a decirle que va a recibir un request de tipo request, va a recibir un response de tipo response. Y esto de aquí lo va a devolver. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer esto de aquí? De hecho, aquí también podría ser más explícito y poder decirle, este método no devuelve nada. Lo que va a hacer es simplemente renderizar algo. Es decir, renderizar desde books el archivo llamado add. Este otro archivo que habíamos creado, si recuerdas, dentro de views habíamos creado otro archivo llamado add.hbs. Entonces, esta ruta va a renderizar eso. Y muy bien, por ahora vamos a colocarle tan solo un título. Título, por ejemplo, vamos a colocarle agregar un libro, add a book. Y aquí debajo vamos a guardarlo. Ok, para utilizarlo en otras partes vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en Index Controller. New Books Controller. Esto de aquí lo vamos a guardar y exportar en una constante llamada Books Controller. Y muy bien, con esto va a funcionar. Guardamos y ya lo tenemos listo. Ahora sí vamos a ir en nuestro archivo de rutas y empezar a utilizar simplemente lo que tenemos. Muy bien, vamos a ir aquí. De hecho, vamos a cerrar todo. Vamos a cerrar todos los archivos, vamos a guardar esto de aquí. Voy a cerrar todo. Vamos a ir simplemente en el archivo de rutas, en el archivo books. Y aquí es donde vamos a cambiar cosas. Ya no voy a importar el controlador de index. Ya no voy a utilizar esta ruta, ni esta ruta tampoco. El resto sí lo voy a utilizar porque es de express. Ok, ¿qué es lo que voy a utilizar entonces? Voy a decir, voy a importar algo desde la carpeta controllers, desde books controller, ya que esta ruta de libros tiene que utilizar los controladores de los libros. Entonces aquí voy a decirle, ¿qué es lo que vas a utilizar desde allí? Bueno, el objeto Books Controller. Y a partir de allí voy a decirle que voy a crear, en este caso, por ejemplo, rutas para mis libros. En este caso voy a crear una ruta, por ejemplo, llamada, vamos a definirla aquí, router.getBooks, que va a devolver los libros exactamente igual como habíamos hecho antes, pero esto viene desde Books Controller. Books Controller, vamos a escribirlo bien, Books Controller, y vamos a utilizar su método. Vamos a crear un método. Vamos a crear un método aquí. Este método será para poder pintar libros. Este va a pintar un formulario. El otro servirá para listar los libros. Entonces el otro método se va a llamar indexBooks o renderBooks o como queramos llamarlo en este caso. Vamos a llamarlo simplemente index para tenerlo lo más sencillo posible. Va a recibir un request de tipo request y un response de tipo response. Esto no me va a devolver nada. Y todo esto lo que hará es simplemente renderizar res.render desde la carpeta books en views el archivo index. Y aquí también le voy a pasar un título. El título que le voy a pasar es libros. Simplemente un título para que pueda pintarlo por la pestaña, etc. Y por ahora vamos a hacer eso simplemente. Entonces, ¿qué es lo que hará esto de aquí? Bueno, utilizar el método index. Muy bien. Luego vamos a tener otra ruta. Por ejemplo, una ruta de tipo post. Esta ruta de tipo post lo que hará es empezar a utilizar. Bueno, en este caso vamos a empezar con la ruta get porque tenemos que pintar primero el formulario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle el nombre a la ruta. Como en este caso el nombre de la ruta vamos a llamarlo add, vamos a decirle books/add. Y aquí vamos a decirle books controller, desde el controlador de libros voy a utilizar su método llamado renderBook. O deberíamos llamarle renderFormBook para ser más explícito. Entonces vamos a decir aquí renderFormBook. Guardamos. Y aquí vamos a decirle renderFormBook. Y guardamos. ¿Ok? Entonces de otras palabras. Nosotros hasta este momento estamos arrancando un servidor. Tan solo tenemos archivos que inician el servidor, pero lo importante es esta parte de las rutas. Por ejemplo, aquí tenemos una ruta llamada Books, que tan solo se encarga de trabajar con los libros, recibir libros, guardar libros, eliminarlos y demás. Aún no hemos creado eso, pero lo vamos a hacer. Luego podría tener otra ruta que se encargue de las rutas iniciales. Por ejemplo, cuando un usuario visita mi aplicación por primera vez, o tener una ruta para About. Y para eso podría definir otra sección aquí, app.use. Cada vez que visiten las rutas iniciales de mi aplicación, lo voy a procesar con otra ruta. ¿Cuáles rutas? Con las rutas de index.ts. Entonces, en este caso, voy a quitar todo esto de aquí. Y voy a dejarlo de esta manera simplemente. Router.get, cuando visiten la ruta inicial de mi aplicación, voy a utilizar desde index.controller su método index. ¿Y qué es lo que hace este método index de index.controller? Simplemente renderizar, ya no desde books, ya no voy a renderizar desde allí, sino voy a renderizar simplemente index. Es decir, va a renderizar este archivo de aquí, para que simplemente lo pueda pintar por pantalla. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a ir en localhost 3000. Vamos a dar un enter. Bueno, en este caso no he guardado nada. Vamos a guardar todo de aquí. En este caso, vamos a ir aquí en index routes. Y aquí me está dando un error porque me ha faltado importarlo. Vamos a importarlo de manera rápida. Import desde... Bueno, de hecho ya tenía importado index, tan solo me falta books. Vamos a decir, desde el archivo routes, la carpeta routes, voy a importar books.ts.
Y desde allí voy a traerme o voy a guardarlo en un nombre llamado Books Routes. Muy bien, y voy a utilizarlo. Para las rutas iniciales voy a utilizar index routes. Y para los libros voy a utilizar Books Routes. Vamos a guardarlo. Muy bien, esto se debería reiniciar y funcionar. Entonces vamos a cerrar todo. Vamos a ir a nuestro proyecto. Vamos a ir a localhost 3000, damos un enter. Y vemos la vista inicial de index. Si ahora voy a Books, tengo un error. Vamos a ver por qué. Vamos a ir en las rutas de Books. Y, claro, aquí todas estas rutas ya le precedían el nombre Books, si recuerda. Si vamos a index.ts, a todas estas rutas ya le preceden el nombre Books. Entonces, no debería colocarle aquí el nombre otra vez. Entonces, solo lo voy a dejar así, de esta manera. Entonces, si quiero visitar esta ruta, tengo que visitar /books. Si quiero visitar esta otra ruta, /books/add. Muy bien, esto es todo código básico de Express simplemente. Por ejemplo, books add, books. Y aquí estamos siguiendo viendo la navegación y el footer porque estamos viendo estas vistas. Pero aún no tienen nada, es por eso que están en blanco. Pero muy bien, ya tenemos nuestra vista inicial. Ya tenemos nuestra vista que podemos mostrar al usuario apenas entra en nuestra aplicación. Vamos a arreglar esto un poco, simplemente colocándole aquí en el Layouts todo este body dentro de un container. Entonces aquí voy a decirle container y este container tendrá un padding de 4. Simplemente este es código de Bootstrap de nuevo. Vamos a pegarlo. Vamos a guardarlo. Y vamos a tratar de refrescar y con esto está mucho mejor. Ok, la navegación también lo vamos a arreglar. Vamos a ir aquí en Partials, Navigation. Y aquí vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el título. El título voy a cambiarlo a TS Node App. TS Node App. Vamos a guardarlo. Y también nosotros, esto me hace recordar que desde nuestros controladores, nosotros le estamos pasando un título y no lo estoy pintando estos títulos. Para pintarlos lo voy a pintar aquí en el título de cada pestaña. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ir en las vistas. Por ejemplo, en index, cuando nosotros estamos pintando index, vamos a ir aquí en layouts. Y tanto index como otros archivos están heredando todo este layout. Entonces aquí justo en el título voy a decirle, vas a pintar justo al lado el título que estés recibiendo. De hecho vamos a colocar un guión y el título que estás recibiendo. Vamos a refrescar. Y por ejemplo aquí estamos viendo Welcome to Book App. Si ahora por ejemplo vamos a /books/add, aquí estamos viendo add a book, agrega un libro. O si vamos simplemente a books, estamos viendo books de esta manera. Ok, entonces con esto está funcionando. Vamos a ahora hacer funcionar nuestra navegación que tan solo tiene un título. Vamos a ir en Navigation, vamos a colocar aquí en lugar de un numeral el slash para que nos redireccione al inicio. Vamos a quitar esto de aquí, el home, vamos a quitar todo este código de ejemplo de Bootstrap, el span también. Vamos a dejarlo simplemente con el enlace A. Vamos a dejarle aquí home, por ejemplo, para una ruta home. Vamos a dejarle aquí otra ruta llamada books. Y aquí otra ruta llamada agregar un libro, add a book, por ejemplo. Add a book. Ok, vamos a colocarle minúscula a todo. Add a book. Ok, con esto ya tenemos nuestras rutas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Empezar a pintarlas por pantalla y empezar a que nos redireccione a distintas partes de nuestra aplicación. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y muy bien, ahí están. Pero quisiera colocarlas a la izquierda, entonces vamos a colocar ml-auto, margin left auto. Guardamos, refrescamos y se van a la derecha. Ok, con esto ya está funcionando. Ahora, vamos a pintar nuestro formulario que nos permite agregar libros, books/add. Este books/add va a tener que pintar un formulario, entonces vamos a ir en esa vista. Vamos a cerrar todo. Vamos a ir en books, add.hvs. Y aquí es donde vamos a pintar el formulario. Vamos a escribir aquí una etiqueta form, pero como quisiera que todo esto esté estilizado dentro de un componente de Bootstrap, pues voy a pintarlo dentro de una tarjeta que me proporciona Bootstrap. Vamos a escribir aquí un div con una clase, en este caso una clase llamada card y una clase llamada card-body. Y dentro de card, bueno, vamos a escribirlo bien, card-body, vamos a crear el formulario en sí. Vamos a escribir form. Dentro de form voy a escribir unos cuantos div, form group. Estos form groups simplemente son para separar los distintos inputs. Voy a crear un input de tipo texto. Este input de tipo texto tendrá un nombre que es importante para que el servidor lo pueda recibir, llamado title. Y aquí es donde voy a colocar el título, o va a colocar el usuario el título de su libro. Aquí vamos a crear una clase llamada form control, que es para Bootstrap poder estilizarlo. Y aquí también vamos a colocarle un placeholder para un texto que pueda ver el usuario. Vamos a escribir, por ejemplo, book title, para que el usuario sepa que aquí debe escribir su título. Y finalmente vamos a agregarle dos propiedades, que es una para que apenas inicie esta vista, este sea el input elegido por el cursor, es decir, el cursor ya esté ubicado dentro de este input. Por eso colocamos autofocus.
y vamos a darle también la propiedad requerido, ya que no quiero que el formulario se ejecute si no he colocado nada aquí. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a refrescar esto de aquí y aquí vemos el formulario. Pero como ves está ocupando todo, yo tan solo quiero que ocupe una parte. Entonces para que ocupe tan solo una parte vamos a tener que colocarlo dentro de una fila. Pero para que todo eso esté funcionando lo más limpio posible, vamos a agregar esa fila al contenedor principal, es decir, al layout. Vamos a ir aquí, luego de container vamos a cortar esto de aquí. Vamos a decir route y el body estará dentro de ese route. Muy bien, de esta manera, entonces de esta manera quedaría. Guardamos y para que esto funcione vamos a colocar a todo este card dentro de, digamos, de un div con una clase call-md de 4 para que ocupe tan solo 4 columnas y con otra clase llamada mxauto para que sea centrado. Y dentro de esta columna de 4 es donde vamos a colocar lo que ya habíamos escrito, el card. Muy bien, adicional a esto vamos a crear los otros form group que necesitamos o los otros inputs que necesitamos. Por ejemplo, necesito un input para el autor, así que voy a colocar un nombre de tipo autor. Voy a colocar una clase llamada form control para estilizarlo. Vamos a colocarle un placeholder que sea, por ejemplo, autor. Vamos a colocarle autor book o autor title o cualquiera de estos elementos. Simplemente es para que el usuario se entere. Y vamos a colocarle aquí un requerido. Muy bien, adicional a eso también necesitamos colocar el ISBN de cada libro. Entonces aquí vamos a colocar un form group. Cada form group, por ejemplo, lo que me ayuda es simplemente separarlo. Entonces aquí adentro voy a colocar un input de tipo texto, también con el nombre ISBN. Pero para el ISBN, ¿cómo podemos validarlo? En este caso, nosotros podríamos utilizar algo llamado pattern, que nos proporciona HTML. En este pattern nosotros vamos a tratar de colocar un patrón que el input tiene que validar. Por ejemplo, los ISBN tienen un aspecto. Tiene una cantidad de IDs o tiene una apariencia. Entonces nosotros podemos validar este ISBN. Para hacer esto vamos a también estilizarlo con form control. Y para buscar el patrón, los patrones por lo general utilizan las expresiones regulares. Entonces en este caso vamos a tener que escribirlo nosotros mismos. Y son extensiones o nombres bastante largos. Para no escribirlo todo nosotros mismos, pues vamos a buscarlo en internet. Ya están escritos en internet. Entonces vamos a buscar ISBN HTML pattern, por ejemplo. Y damos un enter. Con esto vamos a ver simplemente una página que nos muestra. Bueno, aquí hay uno. Aquí creo que hay una llamada MIS-CS. Creo que de aquí lo saqué. Aquí hay un patrón bastante bueno para los ISBNs. Tan solo es cuestión de pruebas. Por ejemplo, puedes probar cualquiera de aquí. En este caso voy a colocar. Vamos a buscar por aquí uno. Voy a colocar el que está por aquí. Vamos a ver. El domain like abc.de. Aquí está el ISBN. Muy bien, entonces como aquí me está dando el patrón, simplemente lo voy a copiar y vamos a pegarlo, tal cual. No tenemos que hacer nada más. De hecho aquí le agregué un espacio, vamos a quitar el espacio. Muy bien, entonces de esta manera está quedando mi HTML. Este patrón es simplemente para revisar que lo que le estamos ingresando es un ISBN y no cualquier cosa. De esta manera nosotros podemos validarlo. Y también podríamos agregarle el atributo requerido y todo eso. Pero vamos a dejarlo tal cual, no necesitamos nada más, yo creo. Ok, entonces con esto vamos a empezar a agregar una última cosa, que es el botón. El botón que en este caso es de tipo save o con el nombre save. Y para estilizarlo btn primary y btn block. Guardamos y vamos a ir en nuestro formulario y vamos a ver cómo luce. Ok, ahora nuestro formulario está centrado, tiene algunos. De hecho aquí me faltó agregarle el placeholder y ISBN. Ok, vamos a guardarlo, vamos a refrescar y aquí está. Ok, entonces ya tenemos nuestro formulario, pero aún no hace nada. Escribimos algo, pero aún no envía a ningún lugar. ¿A dónde va a enviar? Bueno, lo va a enviar a una ruta llamada /books de mi servidor /add. Ahora, para que esto funcione, él lo va a enviar a través de un método llamado post, para que lo envíe como una especie de JSON. Entonces, vamos a ir aquí en nuestra aplicación, en routes, en books, y vamos a crear una ruta para que lo pueda recibir. Entonces, vamos a decir router.get. Recuerda que a todas estas rutas les precede el nombre books, así que no es necesario agregarlo. Pero de hecho ya no sería .get, sino .post. Y aunque los dos tienen el mismo nombre, se diferencia por el método. Entonces, aunque este se llame get, este puede llamarse post. Vamos a decirle aquí books.controller. ¿Y qué es lo que hará este método de aquí? Bueno, vamos a crear un método para que almacene los datos. O para que al menos tome los datos y los pueda procesar. Entonces, para hacerlo vamos a tener que ir aquí en el books.controller y crear un método nuevo. Este método lo vamos a llamar savebook, por ejemplo. Savebook. Y al colocar esto de aquí vamos a decirle que va a recibir también un request de tipo request. Vamos a colocarle aquí un request de tipo request, un response de tipo response. Y vamos a decirle que no va a devolver nada. También podríamos obviarlo, pero por ahora tan solo quiero ver por un console log los libros que estoy recibiendo. Muy bien, entonces con esto, bueno, para recibir los libros los voy a recibir a través de request.body.
De esta manera puedo ver. Y voy a responder por ahora simplemente works o recibido. De esta manera voy a enterarme lo que he recibido. Y vamos a formatear el código simplemente para ver de qué se trata. Ok, vamos a ir en nuestro proyecto y vamos a escribir, por ejemplo, un libro nuevo. Vamos a escribir un libro, no lo sé, iRobot, el autor Isaac Asimov y Alice Bennett. Por ejemplo, tipeamos esto y guardamos. Y como ves, no coincide. Esto no es un patrón. Entonces, lo que podríamos hacer es dos cosas. Colocar un patrón ISBN correcto. O si no lo quieres escribir, puedes buscarlo simplemente en Google. Por ejemplo, vamos a buscar iRobot, Isaac Asimov, ISBN y tipeamos. O buscamos en internet. Y como ves, aquí están algunos cuantos. Entonces, simplemente voy a copiar uno de aquí. Vamos a copiar este de aquí. Tal cual. Vamos a copiarlo y vamos a insertarlo dentro de nuestro formulario. Vamos a pegarlo en lugar de todo esto. Y enviamos. Y ahora sí lo puedo enviar porque ese sí es un ISBN permitido. Pero pasa algo, este book/add no existe por alguna razón. Vamos a ver, quizás lo he escrito mal. Ah, claro, este nunca lo he utilizado. Este método ya lo escribí, pero no lo estoy utilizando. Vamos a escribirlo bien. Save book. Ahora sí, guardamos. Y vamos a ir en nuestra aplicación. Y ya está. Ok, vamos a ir aquí en iRobot, Isaac Asimov, vamos a reenviarlo nuevamente. Enviamos y ahora sí, dice recibido. Muy bien, entonces si vemos ahora en nuestra consola de nuestro servidor, aquí está el dato, aquí está el título, el autor y el ISBN. ¿Qué es lo que puedo hacer con eso? Puedo guardarlo en una base de datos. En este caso, como te había comentado, vamos a utilizar MongoDB. Entonces vamos a traernos la conexión y vamos a definir qué es lo que vamos a guardar. Para hacerlo vamos a utilizar este archivo llamado db.ts y aquí vamos a tener que importar nuestro módulo desde Mongoose llamado, nuestro módulo connect o nuestro método connect desde Mongoose. Vamos a importar primero Mongoose, import Mongoose from Mongoose. Y al importarnos este módulo también nos dice que no entiende el módulo, entonces vamos a ir en nuestra otra consola y vamos a instalar los types para Mongoose. Vamos a decir npmi @types/mongoose. Muy bien, mientras se instala vamos a ir escribiendo nuestro código. Vamos a decir mongoose.connect. Mongoose.connect es simplemente para decirle a dónde nos vamos a conectar. Y aquí vamos a utilizar nuestro otro archivo llamado keys. Nuestro archivo keys tendrá, por ejemplo, un objeto que va a exportar con la dirección de en dónde estará nuestra base de datos. En este caso, no voy a exportar un objeto como tal, lo voy a exportar dentro de una constante. Entonces voy a exportar una constante llamada MongoDB. Esta constante será un objeto. Y este objeto tendrá una propiedad llamada URI. Esta propiedad URI tendrá, por ejemplo, la dirección de mi base de datos. En este caso voy a escribir MongoDB //localhost/tscroot. Así se va a llamar mi base de datos, tscroot. Puedes nombrarla de cualquier otra manera. Muy bien, vamos a guardarlo. Vamos a ir aquí, vamos a decirle importar. Voy a importar primero voy a importar algo desde mi archivo llamado keys. Vamos a escribirlo bien, mi archivo llamado keys. Y desde aquí, ¿qué puedo importar? Bueno, puedo importar Mongoose. O MongoDB en este caso. Y desde MongoDB voy a utilizar su propiedad llamada URI. Y con esto va a funcionar. Adicional a eso yo puedo colocarle otras propiedades. Por ejemplo, podría colocarle algunas, digamos, métodos de conexión. O cómo quiero que funcione Mongoose en este caso. Para hacerlo también voy a colocarle porque Mongoose tiene algunos atributos que son necesarios para poder funcionar. Por ejemplo, un atributo llamado useNewURLParser. Este useNewURLParser nos permite definirle cómo va a funcionar internamente, para que no nos dé un error por consola simplemente. Entonces esto es lo necesario para que funcione. Luego el módulo va cambiando bastante, pero lo importante es simplemente darle este método connect con la dirección. Ok, entonces una vez se conecta yo voy a querer quizás mostrarlo por pantalla. Y lo voy a hacer a través de este dem, a través de este método dem, que lo que dice es una vez esté conectado, ejecuta esto de aquí. Y lo que voy a hacer es recibir un db, pero no lo voy a utilizar, simplemente voy a mostrar un mensaje por consola que diga db is connect, por ejemplo. Y caso contrario, ¿qué pasa si todo esto ha ido mal? Bueno, voy a capturar el error y mostrar el error por pantalla. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a utilizarlo. Para utilizarlo simplemente lo tengo que importar, no tengo que exportar nada. De hecho, vamos a ir aquí en index.ts, vamos a ir en las partes de inicializaciones y voy a decir importa el archivo database. Bueno, en este caso lo estoy haciendo así. Vamos a decirle requiero o vamos a importarlo directamente de esta manera. Vamos a decir import database. Vamos a decirle import database desde este mismo archivo, el archivo database. Ok, de esta manera vamos a guardarlo. Vamos a decir, vamos a ir a nuestra otra ruta donde se está ejecutando el código, nuestra otra terminal, y tengo un problema. El problema que tengo aquí es que me dice que no se ha podido conectar al servidor porque en mi computador no lo tengo inicializado. Voy a abrir otra consola y voy a iniciar MongoDB. Si estás en Windows, simplemente ejecuta MongoDB si ya lo tienes instalado correctamente, obviamente. Si en tu caso estás en Unix o en Mac o en Linux, como en mi caso, pues
puedes hacerlo a través de un servicio. En mi caso yo lo tengo como un servicio. Tengo que decir sudo service mongod start. De nuevo, si estás en Windows simplemente tipea mongod y eso inicia el servidor. Este no es un curso básico de MongoDB, de hecho. Entonces con esto ya tengo iniciado MongoDB. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, puedo ejecutar aquí el comando mongo que se trata de conectar a MongoDB. Y con eso puedo comprobarlo. Ok, con esto es lo único que necesito. Voy a tener que reiniciar el servidor. Para reiniciarlo podría cancelarlo y volverlo a iniciar. O simplemente puedo guardar algo de aquí nuevo. Lo puedo guardar. Vamos a agregar por ejemplo un espacio y guardo. Y guardo con control S. Y eso se reinicia. Ya que recuerda que está siendo vigilado por Mongoose. Entonces cada vez que yo hago un cambio se reinicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dice server por 3000 y Davis Connect. Eso significa que ya estamos conectados. Muy bien, entonces como ya estamos conectados vamos a empezar a guardar datos. ¿Cómo voy a guardar datos? Tengo que definir esquemas. Es decir, Mongoose en realidad es un ORM. Es decir, nos permite poder definir cómo son los datos que vamos a querer guardar. Por ejemplo, vamos a ir aquí en Models y vamos a tener que generar un esquema para los libros. Vamos a llamarlo book.ts. ¿Qué es lo que era este book.ts? Bueno, va a definir el esquema. Por ejemplo, vamos a importar nuevamente Mongoose. From Mongoose. Y voy a decirle, voy a utilizar desde Mongoose su esquema. Entonces desde aquí voy a decir, voy a importar el esquema. Y también voy a importar algo llamado el model. Por ahora vamos a importarlo simplemente. Voy a decir, genera un nuevo esquema. Este nuevo esquema recibe un objeto con las propiedades que mis libros pueden tener. Por ejemplo, mis libros que pueden tener un título, que sea de tipo string. Mis libros pueden tener un autor, que sea de tipo string. Y también tendrá un ISBN, que es también de tipo string. Esto lo valido desde el cliente, aunque también podría validarlo desde aquí del lado del servidor. ¿Ok? ¿Y esto qué define? Mi esquema de mi libro, mi book schema. Una vez está definido, lo que yo quiero hacer es generar modelos a partir de esto. Entonces yo puedo hacerlo como esto. Podría decir es por default, model, genera un modelo a partir del esquema llamado book schema. Pero vamos a darle un nombre. Ese nombre se va a llamar book dentro de la base de datos. Entonces de esta manera estoy definiendo un modelo llamado libro que utiliza el esquema que he definido. Muy bien. Adicional a eso también podemos utilizar TypeScript aquí adentro. Por ejemplo, yo podría hacer algo como esto. Podría decir, define una interfaz para mi libro. Y esta interfaz va a extender o va a heredar sus propiedades desde mongoose.document. Y a partir de aquí yo podría empezar a utilizar simplemente decir title string. Podría decir autor de tipo string. Y recuerda, esto no es de JavaScript, esto es de TypeScript. Entonces aquí podríamos decir ISBN de tipo string. ¿Por qué hago todo esto? Porque ahora yo este modelo lo puedo utilizar para validar mis datos desde fuera. Por ejemplo, si luego yo quiero empezar a tener una comprobación de que estoy ingresando o estoy obteniendo un libro, puedo utilizar esta interfaz. Algo así como lo que hacíamos con request en los controladores. Por ejemplo, nosotros en request estamos validando que este era un objeto de tipo request gracias a la interfaz. Nosotros también podemos hacer eso creando eso de aquí, nuestra propia interfaz llamada libro. Entonces, esto de aquí lo puedo exportar, puedo decir export. Muy bien, para que lo exporte y lo pueda importar en otros módulos. Con esto también yo podría utilizarlo aquí dentro. Por ejemplo, el modelo, ¿de qué tipo de modelo voy a estar generando? Un modelo de tipo libro, por ejemplo. Y como ves, de esta manera estoy describiendo mucho mejor mi código. Ok, con eso va a funcionar, no tengo ningún error. Vamos a utilizarlo, vamos a cerrar todo esto. Ya he definido mi modelo. ¿Dónde voy a utilizar este modelo? En mi controlador, justo en el momento en el que estoy guardando el libro. En lugar de tan solo mostrarlo por consola, voy a decir algo como esto. New book. Pero para decir new book tengo que importarlo. Entonces vamos a ir aquí arriba. Voy a importar un libro. Bueno, voy a importar desde aquí un libro desde la carpeta. Bueno, en este caso models. Vamos a decir carpeta models. El archivo book.ts. Y este archivo book.ts voy a poder generar un libro a partir de allí. Voy a decir new book. Y observa a continuación que si yo posiciono me dice qué es lo que recibe. Por ejemplo, me dice que recibe un objeto. Y en este caso me dice que recibe un objeto de tipo book, aquí justo al lado. Entonces yo le tengo que generar o tengo que pasarle un libro. ¿Desde dónde lo obtengo ese libro? Bueno, lo obtengo desde request.body. Desde request.body estoy obteniendo esos datos, pero yo podría formatearlos. Es decir, yo puedo empezar a generar un objeto y pasárselo. Vamos a hacer eso porque creo que es mucho más sencillo de esta manera. Entonces vamos a hacer desde request.body. Request.body, quiero tan solo algunas partes. Por ejemplo, voy a guardar en constantes el título, el autor y el ISBN. De esta manera estoy obteniendo tan solo esas partes desde request.body. Luego puedo pasarle más datos y aquí podría ir guardándolos. Estoy diciendo esto porque ahora desde new book yo puedo pasarle, por ejemplo, el título, le puedo pasar el autor y le puedo pasar el ISBN.
De nuevo, eso de aquí lo podría evitar simplemente pasándole records.body. Pero de esta manera estoy escribiendo mucho mejor o estoy sabiendo qué es lo que le estoy pasando exactamente. Ok, a partir de aquí el nuevo libro lo voy a tener que almacenar este objeto. Entonces voy a decir cons book. De esta manera voy a almacenar en un libro y también puedo utilizar los tipos de datos. Por ejemplo, aquí estoy importando el modelo, pero adicional a esto puedo importar la interfaz llamada book que había definido. Entonces al importarlo voy a decirle desde aquí. Vamos a decirle que este book de aquí es de tipo book, por ejemplo. Guardo. Y de hecho aquí me está dando un problema. Ah, claro, estoy importando 2 veces todo esto. Bueno, en todo caso, nosotros lo que podemos hacer es no importarlo, porque si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, el libro para generar un modelo, está viendo la confusión de nombres. Entonces vamos a cambiar el nombre. Vamos a decir book model. Aquí lo vamos a cambiar al book model. Y vamos a importar también una interfaz llamada book simplemente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a generar un new book model. Y es de tipo book. Entonces, en otras palabras, este me permite guardarlo en la base de datos. Este me permite hacer una validación que es un tipo libro. Y muy bien, es así como está funcionando. Aquí lo estoy tratando de guardar. Una vez no guardarlo, sino generar un nuevo libro. Y aquí le estoy diciendo, el libro que vas a estar guardando es de tipo libro. Y a partir de aquí yo puedo empezar a utilizar sus métodos como save y demás. Por ejemplo, ahora voy a guardarlo. Para guardarlo vamos a tener que utilizar alguna promesa o un callback. Entonces, en este caso yo voy a utilizar async await. Para utilizarlo simplemente antes del nombre de la función o el método, vamos a colocarle async. Y para empezar a utilizarlo vamos a decir la palabra clave await. Y a continuación voy a decirle desde el book, desde el libro, vamos a darle su método save. Y con esto ya estoy guardándolo dentro de la base de datos, así de sencillo. ¿Por qué? Porque esto me genera un objeto desde MongoDB. Entonces con esto yo tengo un método que puedo empezar a utilizarlo para guardarlo. Y así de sencillo ya está guardado. Ahora si nosotros queremos redireccionar o enviar una respuesta al cliente, puedo decir res.redirect en este caso. Y quiero redireccionarlo a un lugar. Por ejemplo, lo quiero redireccionar a /books. De esta manera. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver si todo esto funciona. Si por fin todo esto funciona. Vamos a probarlo. Vamos a ir en nuestro código. Vamos a ir en books/add. Enter. Y vamos a guardar un nuevo libro. De nuevo, iRobot de Isaac Asimov. Y vamos a colocar el ISBN que ya habíamos buscado en internet. Guardamos. Y me redirecciona a /books. Eso significa que ha pasado por todo este proceso, lo ha guardado y demás. Entonces, ahora para comprobar si lo tenemos, bueno, vamos a conectarnos a Mongo. Vamos a decir Mongo. Y vamos a decir, en este caso, use ts-crud, ya que es nuestra base de datos. Show collections. Y tenemos una colección llamada books. db.books.find para buscar los libros. Y vemos, bueno, en mi caso yo tengo varios libros porque antes había guardado otros más. Vamos a limpiarlo, vamos a decir db.books.remove en mi caso. Si en tu caso estás viendo esta colección, vas a ver tan solo el documento que has guardado. En mi caso, como yo primero he tenido que crear el ejemplo y luego mostrártelo, yo tengo unos datos de prueba. Entonces voy a decir db.books.remove. Bueno, es... Ah, claro, no es db, es de esta manera, es remove... Bueno, es drop, es db.books.drop. Ok, de esta manera yo elimino todas las colecciones. Ok, entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, db.books.find, no tengo nada. Vamos a ir atrás y voy a guardar nuevamente el dato. Y voy a limpiar aquí. Voy a decir db.books.find. Ok, ahora sí tengo tan solo el objeto. En mi caso era de esta manera porque yo tenía de nuevo datos guardados. Ok, entonces aquí tengo el objeto que he guardado. Tengo este objeto, pero quisiera mostrarlo por pantalla. ¿Cómo podría hacerlo? Muy sencillo. Nosotros, ¿en qué momento estamos pintando esta interfaz de aquí? En el controlador de books, pero en el controlador llamado index. Si vamos aquí en index, nosotros estamos pintando esa vista. ¿Y esa vista cuál es? Se llama index dentro de la carpeta books. Vamos ahí, books, index. Y no tiene nada. En este caso yo quiero empezar a tomar los libros y empezarlos a recorrer y pintarlos en recuadros o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir aquí y antes de pintarlos voy a hacer una consulta a la base de datos. Entonces, este archivo también hará, esta función también hará la consulta a mi base de datos. Entonces voy a decir new book model. O bueno, no tengo que instanciarlo, simplemente digo bookmodel.find. Y este .find hace una búsqueda desde MongoDB de todos mis libros. Una vez termina, yo voy a guardar esos libros dentro de una constante llamada books. Y para definir que este es un arreglo de libros, también puedo darle el tipo de dato de esta manera. Es book, pero es un arreglo de libros, de esta manera. Ahora con esto me va a traer todos los libros y aquí me está dando un problema. Vamos a ver cuál. Book sí es declarado, pero nunca está siendo leído. Ok,
Aquí me dice que lo he declarado, pero no lo estoy utilizando. Vamos a utilizarlo. Simplemente le coloco una coma a este objeto y le digo books. ¿Qué significa esto de aquí? Significa que al momento de renderizar la vista index, le estoy pasando los libros que estoy obteniendo desde la base de datos. Otro asunto con todo esto es que esta es una consulta a la base de datos, entonces esto va a tomar tiempo. Entonces esto debería manejarse con una promesa o un callback. Pero como lo quiero escribir de esta manera, vamos a utilizar sintaxis moderna de JavaScript y también vamos a utilizar async await. Entonces aquí voy a decir async y aquí debajo voy a decir await. Ok, aquí le he agregado el tipo de dato, pero para decirle que esto va a funcionar, voy a decirle que aquí adentro voy a utilizar una promesa, promise void. Ok, vamos a guardarlo. Y con esto he definido mucho mejor mi consulta. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esa consulta? Simplemente hacer una consulta a los libros y luego dándole esos libros que obtengo a mi vista llamada index. Entonces aquí voy a hacer algo como esto. Voy a decirle, si existen books, vamos a utilizar una consulta de handlebars. Si existen los libros, si existe una propiedad llamada libros, entonces vamos a pintar por pantalla un H1 que diga books, por ejemplo. Entonces si este H1 lo podemos ver, significa que hay libros que podemos pintar. Vamos a refrescar y vemos el título books. Significa que yo puedo empezar a recorrerlos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a decir, entonces como si existen, vamos a recorrerlos. Para cada libro, vamos a tratar de utilizarlo. Entonces, con este each estoy haciendo ese recorrido de todo este arreglo de libros. Porque recuerda que lo que me devuelve esta consulta es un arreglo. Entonces, yo puedo empezar a recorrerlos. Para recorrerlos, voy a empezar a pintar cada uno de estos libros en una tarjeta, en un div con una clase card. Entonces vamos a crear una clase card con card body. ¿Y qué datos tiene cada libro? Bueno, tiene un título. Entonces, por ejemplo, el título lo voy a colocar en un H3. Entonces aquí voy a pintar desde el libro. Por ejemplo, para cada... Bueno, en este caso, nosotros estamos recorriendo los libros, pero ¿cómo vamos a acceder a los datos? Bueno, simplemente accedo al dato directamente. Por ejemplo, mis libros tienen un título. Le coloco el título. Luego tienen un autor. Entonces aquí voy a colocarle autor, dos puntos, y lo voy a concatenar con el autor, de esta manera, directamente. Y luego, ¿qué más tengo? Un ISBN. Bueno, también le digo una etiqueta P, y voy a colocarle aquí ISBN, dos puntos, y aquí voy a colocarle el ISBN directamente. Guardo, vamos a ir aquí, refresco, y como ves, ya estoy pintando el dato, pero la tarjeta ocupa todo el ancho. En este caso yo tan solo quiero que ocupe una columna. Entonces, como habíamos hecho con el formulario, vamos a decirle aquí, vamos a simplemente cortar todo esto de aquí, y voy a decir -call-md de 4 y nada más, voy a pegarlo. Adentro vamos a formatear un poco y muy bien, vamos a guardarlo, vamos a refrescar y ahora ocupa tan solo una columna. Ok, una columna de 4. Esto significa que si yo quiero agregar otro libro, por ejemplo vamos a /books/add y por ejemplo vamos a agregar otro libro, no lo sé, vamos a agregar por ejemplo Sueños de Robot. Y también es de Isaac Asimov. Vamos a decir Isaac Asimov. Y vamos a colocarle el ISBN igual. Vamos a colocarle otro, por ejemplo. Vamos a colocarle el de aquí. Vamos a ir a nuestro formulario, guardamos. Y aquí está. Automáticamente lo estamos renderizando por pantalla. Ok, pero en este caso quisiera hacer funcionar ya para terminar mi navegación. Vamos a hacer aquí que funcione todo esto. Por ejemplo, si voy a Books, quiero que me envíe /books. Si quiero add book, que me envíe el formulario de agregar un libro. Y esto que me envía al inicio. Entonces vamos a hacerlo funcionar. Vamos a ir en navegaciones, partials, navigation. Y aquí en home vamos a decirle, en lugar de redireccionarme a ese numeral, quiero que me redirecciones al inicio. Cuando visito books, quiero que me redirecciones a /books. Cuando visito add book, quiero que me redirecciones a /books/add. Guardo, refresco. Y muy bien, ahora observa, books, estoy aquí en books, voy en add book, estoy el formulario y home me muestra la vista inicial. Ok, con esto creo que hemos terminado. Pero sé que aún tienes muchas dudas. Si necesitas saber qué otras cosas puedes hacer con todo esto, con TypeScript, en realidad puedes empezar a investigar mucho más de Node.js, ya que al final TypeScript no es más que una ayuda extra del lenguaje. Como ves, aquí lo único que nos proporciona TypeScript es poder utilizar tipos de datos, poder describir cuáles son los tipos de datos que estamos recibiendo, poder tener validaciones. A cada momento hemos visto subrayados rojos, hemos estado interpretando nuestro código al momento de escribirlos, no en el momento que lo estamos ejecutando. Esa es la diferencia entre utilizar JavaScript o TypeScript. En JavaScript es muy común que veas los errores cuando ya tienes ejecutando el código. En este caso, como estamos utilizando TypeScript, lo estamos viendo justo al momento de escribirlo, nos está dando subrayado y todo eso. Entonces con eso nos evita estar esperando ejecutar el código para ver los errores. Y con esto tenemos una ayuda más.
Sé que este ejemplo no ha sido tan sencillo porque no es para cualquier persona, es para personas que ya conocen Node, ya conocen Mongo y ya conocen cómo crear aplicaciones. Pero si les interesa que haga un ejemplo un poco más completo, quizás una tienda virtual utilizando todo esto de Node, Mongo, TypeScript y demás, pues me lo dejan en los comentarios y quizás considere hacer un ejemplo un poco más avanzado. Pero primero tendría que ver si este ejemplo genera interés. Muy bien, entonces así hemos terminado el día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.